No tenían nada más que valor y una charola de dulces caseros. Al tocar la puerta de un millonario, no esperaba más que un no, pero, en lugar de rechazarla, él tomó una decisión que nadie podía prever y que cambió para siempre la vida de esa mujer. María bajó del camión cargando una caja llena de dulces envueltos con celofán y al mismo tiempo llevaba de la mano a Camila, una niña de 7 años con ojos enormes y trenzas desordenadas. El calor de Monterrey pegaba fuerte, aunque aún no era mediodía. La calle era una de esas zonas donde las banquetas eran tan limpias que daba miedo pisarlas. María respiró hondo, miró la dirección escrita en la hoja arrugada que tenía en el bolsillo y caminó hacia la mansión que resaltaba más que todas las demás. La casa era enorme, con una entrada circular, un portón negro brillante y jardines que parecían de revista. A Camila se le escapó un «guau» en voz bajita. María la miró rápido, le apretó la mano con ternura y tocó el timbre. Pasaron unos segundos. María intentó acomodarse el cabello detrás de las orejas, aunque el sudor ya lo había pegado a su frente. Llevaba una blusa sencilla, jeans viejos y unos tenis desgastados que ya pedían descanso. Camila traía un vestido color limón con un pequeño moño en el cuello. El portón rechinó y se abrió lentamente. Un hombre apareció en la puerta principal de la casa, a unos metros. Vestía una camisa blanca con las mangas dobladas, jeans oscuros, y tenía el rostro entre serio y sorprendido. Cuando sus ojos se toparon con los de María, se quedó congelado. María lo reconoció en un segundo. Se le fueron las fuerzas. La caja de dulces tembló un poco en sus manos. Ese hombre no era cualquiera, era Julián. El Julián, su exnovio, su primer amor, el que le prometió un futuro juntos cuando tenían 19 años y que desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Tenía la barba recortada, los hombros más anchos, pero la misma mirada que ella recordaba. Él también la reconoció. No dijo nada, ni una palabra. Solo se le movieron los labios, pero no salió sonido. Camila jaló del vestido de María con timidez. María reaccionó. Apretó la caja y dijo, con voz clara, pero nerviosa, que venía a ofrecer dulces caseros, que eran para juntar dinero y poder pagar el tratamiento de su mamá. Dijo también que cuidaba a su sobrina desde que sus papás habían muerto. Dijo todo eso como si fuera parte de un guión que ya se sabía de memoria. Julián seguía sin hablar. Solo los ojos se le movían, subían y bajaban, como si tratara de entender qué estaba pasando. «¿María?», fue lo único que logró decir, apenas audible. Ella asintió, sin dejar de sostener la caja. «Sí, soy yo». Se hizo un silencio incómodo. Camila lo rompió preguntando si iban a poder vender los dulces o no. Julián reaccionó como si despertara de un sueño. Sonrió, apenas, y los invitó a pasar. María dudó, pero la mirada curiosa de Camila la empujó a aceptar. Entraron a la casa. El piso brillaba como si lo hubieran limpiado con lágrimas. El aire acondicionado los abrazó como un alivio inesperado. Julián los llevó hasta una sala amplia, decorada con muebles de piel, y una televisión enorme en la pared. María no se atrevía a sentarse hasta que Julián le dijo que por favor lo hiciera. Camila se sentó primero y empezó a mirar todo, con ojos de quien ve otro planeta. María puso la caja sobre la mesa de centro y abrió la tapa. Dulces típicos, hechos en casa, con etiquetas a mano y un pequeño papel que decía «Gracias por apoyar». Julián los miró, pero no tocó ninguno. Seguía mirando a María, como si con los ojos buscara una explicación a todo lo que estaba viendo. «No sabía que vivías en Monterrey», dijo él, al fin. «No vivía aquí. Llegamos hace 3 semanas. Y Camila, mi sobrina, tiene 7. Su mamá era mi hermana. Murió con su esposo en un accidente hace 1 año». Otra vez ese silencio raro. Julián tragó saliva. Bajó la mirada un momento. Camila seguía sentada, sin decir mucho, pero con los pies colgando y moviéndose como si no supiera qué hacer. Julián se acercó a la caja y tomó un dulce de coco con nuez. Lo miró como si fuera una joya y lo volvió a dejar en su lugar. «¿Tu mamá está enferma?» «Sí. Diabetes. Problemas en los riñones. Está estable, pero necesita medicamentos y citas cada semana». «¿Y el papá de la niña?» «Murió en el mismo choque que mi hermana. Iban juntos en el coche». Julián asintió. Respiró hondo y caminó hacia la ventana. Se quedó ahí unos segundos, de espaldas. Luego se giró, con una expresión más suave. «Me dejaste helado. No puedo creer que seas tú. ¿Cómo terminaste vendiendo dulces casa por casa?» María lo miró sin enojo, solo con cansancio. «Porque alguien tiene que hacerse cargo. No tengo más familia. No hay tíos ricos. Solo soy yo. Y si no trabajo, no comemos».
La voz de María era firme, aunque temblaba apenas al final. Julián caminó hacia la caja y dijo que le compraría a todos. María negó con la cabeza. No vine a que me tengas lástima. Solo quiero venderte 1 o 2, nada más. Julián la miró como si no entendiera su orgullo, pero lo respetó. Tomó 3 dulces, preguntó cuánto era. Ella le dijo el precio. Él pagó exacto, sin dar propina. María se puso de pie. Camila también. Gracias, dijo ella sin mirar mucho. ¿Dónde vives?, preguntó Julián. Por la colonia Independencia. No es tan lejos, pero, bueno, es otra realidad. Julián asintió. Los acompañó hasta la puerta. María no miró atrás. Solo Camila lo hizo, levantando la mano en un saludo tímido. Julián levantó la suya también, con una sonrisa que no supo si era de alegría, de tristeza o de confusión. Cerró la puerta despacio y se quedó parado ahí, mirando la nada. Afuera, María caminaba rápido, sin hablar, con los ojos puestos en la calle y el corazón revuelto. No entendía por qué le había tocado justo esa casa, justo ese hombre, justo ese momento. Pero ya no había vuelta atrás. Lo había visto, lo había sentido otra vez. Y eso, aunque no quisiera admitirlo, le dolía, porque no era cualquier persona, era él. Julián no se movió durante varios minutos después de cerrar la puerta. Tenía la mano apoyada sobre la madera y la mirada clavada en el piso, como si intentara entender qué acababa de pasar. No era cualquier visita, no era cualquier mujer, era María. María, la única persona que lo había hecho dudar de todo lo que su familia quería para él. María, la que le había roto el corazón, o tal vez la que él había dejado ir sin luchar lo suficiente. No sabía qué sentir. Había sido una mezcla de sorpresa, culpa, nostalgia y algo que le apretaba el pecho sin avisar. Caminó hacia la sala, se dejó caer en el sillón y miró los 3 dulces que había comprado. Uno de tamarindo con chile, otro de nuez con leche y uno más de calabaza. Eran los mismos que ella preparaba cuando eran novios y él iba a su casa en la colonia obrera, hace más de 10 años. Lo miraban desde la mesa, como si quisieran decirle algo, pero no había nadie más ahí, solo él y su cabeza llena de recuerdos. María, mientras tanto, bajaba a la calle en silencio con Camila. La niña no preguntaba nada, pero la notaba rara. María no hablaba. Tenía los labios apretados, como cuando quería aguantar las lágrimas. Apretaba la mano de su sobrina con fuerza, no tanto por control, sino por necesidad de sostenerse. Cuando llegaron a la parada del camión, esperaron unos minutos sin decir nada. María solo miraba al suelo. Cuando el camión llegó, subieron. Camila se sentó junto a la ventana. María se dejó caer en el asiento con la caja encima de las piernas. Cerró los ojos. El camión arrancó, y en cada curva, cada semáforo, ella solo podía pensar en una cosa: Julián. Habían pasado 12 años. No sabía si estaba feliz de haberlo visto, o si solo quería olvidarlo otra vez. Era como si el corazón se hubiera acordado de algo que su cabeza ya había guardado muy al fondo. Él estaba igual. Bueno, no igual. Más adulto, con otro aire, pero seguía teniendo esa forma de mirar que la hacía sentir incómoda y segura al mismo tiempo. Eso era lo que la confundía. Esa mirada no había cambiado. En su casa, que era una construcción vieja con paredes agrietadas y una gotera que nunca pudieron arreglar del todo, María entró sin ganas de hablar. Saludó a su mamá con un beso en la frente. Doña Lupe estaba recostada en el sillón, con una cobija de cuadros y un bastón al lado. Tenía los ojos medio cerrados, pero al sentirlas entrar, abrió apenas los párpados. «¿Cómo les fue?», preguntó con voz ronca. «Vendimos poquito». «Nada mal», respondió María sin dar más detalles. Camila fue a su cuarto a cambiarse. María dejó la caja en la mesa y se fue directo a la cocina a prepararle el té a su mamá. Mientras el agua hervía, sus ojos se perdieron en la pared descascarada. No podía sacárselo de la cabeza. No era justo. Ella no quería pensar en él. No ahora. No con todo lo que tenía encima. Julián, por su parte, tomó el teléfono y llamó a Mauro, su mejor amigo desde la prepa. Mauro era abogado, pero también era como su hermano. Siempre sabía decirle las cosas de frente. Cuando contestó, Julián le pidió que pasara a su casa. No le dio detalles. Solo le dijo que era urgente. En menos de una hora, Mauro estaba ahí, con una botella de agua y cara de «¿Qué pasó ahora? ¿Todo bien?», preguntó apenas al entrar. «La vi». Julián no necesitó decir nombre. «¿A quién?». «A María». Mauro se detuvo. Lo miró con los ojos bien abiertos. «¿María María? ¿La de hace 1000 años?» «La misma». Julián le contó todo. Que llegó vendiendo dulces, que traía a una niña,
que estaba cuidando a su sobrina porque su hermana había muerto, que su mamá estaba enferma. Mauro lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó callado unos segundos. ¿Y tú qué hiciste? Compré 3 dulces. ¿Y ya? La invité a pasar, hablamos un poco, y se fue. ¿Y ya? Julián no respondió. Tenía la cabeza hecha un lío. No sabía si estaba bien o mal haberla dejado ir así, sin decir más, sin ofrecerle ayuda, sin algo. Mauro se sirvió agua y se dejó caer en uno de los sillones. ¿Sabes qué creo?, dijo Mauro mirando al techo. Que esto no es casualidad. La vida es muy cabrona, pero no tanto. Si te la puso de frente después de tanto tiempo, es por algo. Tú decides si lo ignoras o si haces algo. ¿Y qué hago? ¿Le ofrezco trabajo? ¿Le compro todos los dulces? No seas tonto. Pregúntate primero qué quieres tú. ¿La quieres de regreso? ¿Solo quieres ayudarla? ¿O te está pegando la culpa porque fuiste un cobarde cuando la dejaste? Esa última pregunta lo atravesó. Porque sí, porque tal vez sí lo había sido. Porque cuando su mamá se metió, cuando todo se empezó a volver difícil, no luchó por María. Solo se alejó. Se fue a estudiar a Guadalajara y no volvió a llamarla. Nunca le dio una explicación. Se escondió como un niño. Y ahora ella estaba ahí, de pie en su casa, más fuerte que nunca, con una niña al lado, sin pedirle nada más que comprar unos dulces. María se acostó tarde esa noche. Esperó a que Camila se durmiera. Preparó lo poco que tenían para el desayuno y se sentó en el sillón, con la cobija hasta la cintura. Doña Lupe ya dormía. En la mesa había una hoja con los pagos atrasados del hospital. Necesitaba pagar al menos 1,500 pesos antes del viernes. No tenía ni la mitad. Pensó en volver a esa colonia al día siguiente, pero dudaba. No quería parecer necesitada. No con él, no con Julián. Miró su celular viejo. Tenía 2 mensajes de WhatsApp, uno del grupo de madres del kinder de Camila, otro de una vecina. Nada importante. Ningún mensaje de él. Lo borró de su cabeza. Cerró los ojos. No pensó más. Solo dejó que el cuerpo la venciera. Julián, por su parte, estaba en su cuarto, mirando la pantalla del celular. Buscó su nombre en Facebook. No encontró nada. Ni foto de perfil, ni publicaciones. Solo una cuenta antigua, sin actividad desde 2016. Le dieron ganas de escribirle, pero no sabía cómo. Pensó en buscarla al día siguiente. No tenía un plan claro. Solo sabía que no podía dejar que desapareciera otra vez sin entender por qué la vida los había vuelto a juntar. Y ahí, en medio del silencio de la madrugada, los dos estaban despiertos. Cada uno en su mundo, con la cabeza llena del otro, como si los 12 años que habían pasado fueran solo una pausa. Porque eso es lo que a veces hace la vida. Te guarda algo en el cajón más profundo, y cuando menos lo esperas, lo saca, te lo pone en la cara y te dice: a ver si ahora sí haces algo con esto. El despertador sonó a las 6 en punto. María ya estaba despierta desde antes, viendo el techo agrietado de su cuarto, con la cabeza llena de cosas que no quería pensar. Se levantó en silencio para no despertar a Camila, que dormía abrazando un peluche todo deshilachado. En la cocina puso agua a calentar para el café. Luego preparó un par de tortas frías con frijoles y queso que envolvió en servilletas de papel. Hoy le tocaba ir a otra colonia, pero no podía quitarse de la cabeza la casa de ayer, esa puerta, esa mirada, ese silencio tan raro. Mientras tanto, Julián seguía dando vueltas en su recámara. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de María, las manos firmes sosteniendo la caja de dulces, los ojos tristes pero fuertes. Había algo en ella que no entendía. No solo era el pasado, no solo era la sorpresa, era culpa. Sí, esa palabra que nunca se había permitido sentir con claridad hasta ahora. Se levantó de la cama, se metió a bañar sin prisa, y después se vistió sin saber ni para qué. A las 8 ya estaba en la cocina, solo, con un vaso de jugo a medias y el teléfono en la mano. Pensó en volver a buscarla. Pero, ¿cómo? ¿Y si ya no quería saber nada de él? A las 9, María salió con Camila. Ya no cargaba la caja completa, solo un par de bolsas con dulces surtidos. Había aprendido que andar con la caja completa asustaba a la gente. Si llevabas menos, compraban más fácil. Tomaron el camión rumbo al centro. Camila iba tranquila, pero de vez en cuando miraba a María, como queriendo decir algo. No lo hizo. Cuando llegaron, caminaron entre los negocios. María tenía un plan claro: vender rápido, juntar lo de la medicina y regresar antes del mediodía. Pero la vida tenía otros planes. Julián, después de mucho pensarlo,
Se subió a su camioneta y fue directo a la tiendita donde María le había dicho que trabajaba a veces, una ubicada cerca de la iglesia de la colonia Independencia. Preguntó por ella. La señora que atendía le dijo que había salido hacía poco, que seguro andaba en el centro vendiendo dulces. Julián agradeció y se fue caminando por las calles estrechas, sin rumbo, esperando encontrarla de nuevo. A cada persona con una bolsa de dulces la miraba con atención, pero no era ella. Cuando ya iba a rendirse, la vio. María estaba parada frente a una estética, hablando con una señora que tenía una toalla en la cabeza. Camila estaba sentada en la banqueta, dibujando con un palito sobre la tierra. Julián se acercó. Ella lo vio desde lejos. Pudo haberse metido a la estética, o simplemente ignorarlo, pero no lo hizo. Lo esperó, de pie, sin moverse. Cuando estuvo cerca, él le sonrió. «Te estuve buscando. ¿Para qué? No lo sé. Creo que quería volver a verte». María bajó la mirada, pero no dijo nada. Camila lo reconoció y se paró de inmediato. «Hola», le dijo con alegría sincera. «Hola, Camila», respondió él, agachándose un poco para hablarle. «¿Cómo estás?» «Bien. Hoy ya vendimos 6 dulces», dijo con orgullo. «¡Qué bien!». María se cruzó de brazos. No quería que la escena se volviera cómoda. No sabía cómo manejarlo. Julián se puso serio. «María, ¿podemos hablar? Unos minutos». Ella dudó. Miró a su sobrina. «Camila, siéntate aquí, no te muevas. Es rápido». Caminaron hacia la esquina. María no se acercó mucho. Mantenía la distancia, los brazos cruzados, la cara tensa. «¿Qué quieres, Julián?», preguntó sin rodeos. «Solo hablar. Me quedé pensando en todo, en ti, en lo que pasó. Me sentí como si alguien me hubiera sacudido el alma. A mí no me sacudiste nada. Yo no tengo tiempo para eso. Sé que me porté mal, lo sé. No quiero justificarme. Solo no sabía que verte otra vez me iba a pegar así. Claro que te pegó, porque tú elegiste irte. Tú escuchaste a tu mamá. Tú fuiste el que dejó de llamar. No me salgas ahora con que el destino y esas cosas. Tienes razón. Me porté como un idiota. No supe defender lo que teníamos. No, no supiste. ¿Y ahora? Después de tantos años, ¿qué esperas? ¿Una segunda oportunidad?» Julián no respondió. Solo la miró. Ella no bajó la mirada. No tenía miedo. «Tú tienes tu vida. Una casa enorme, una empresa. Yo tengo a mi mamá en cama, a una niña que cuidar y una deuda en el hospital. No estoy para revivir historias del pasado, ni para hacerme la víctima. Solo quiero sacar a Camila adelante, y yo quiero ayudarte. ¿Por qué? ¿Por culpa? Tal vez sí, tal vez por cariño, o por las dos cosas. Pues no necesito tu lástima, Julián. No es lástima. No sabes lo que sentí cuando abrí la puerta y eras tú. Fue como si todo lo que me faltó decirte regresara de golpe. Y ya no importa, porque lo que se rompió sigue doliendo, y duele más cuando lo intentas pegar con palabras». María dio media vuelta. Camila seguía sentada en la banqueta. Julián las miró alejarse. No quiso seguirlas. No todavía. No sin tener claro cómo acercarse sin lastimarla más. Esa noche, Julián llegó a su casa y se metió al estudio. Sacó una caja que tenía guardada en el closet desde hacía años. Ahí estaban las cartas que María le había escrito cuando se fue a estudiar fuera. No las había tirado. Nunca las abrió. Le dolía leerlas. Pero esa noche lo hizo, una por una. Letras apretadas, llenas de cariño, dudas, promesas rotas. Y ahí entendió todo. Ella no lo había dejado. Él fue quien dejó de responder. Él fue quien la cortó en seco. Por miedo, por vergüenza, por cobardía. María, en su casa, se sentó en la cama con Camila ya dormida. Abrió una caja de zapatos donde guardaba cosas viejas, fotos, dibujos de su hermana, papeles del seguro del coche donde murieron. Ahí estaba también una foto con Julián, en la Feria de la Juventud. Él con una gorra ridícula, ella con paleta en la boca, sonriendo como si no existiera el mañana. La foto tenía las esquinas dobladas. No la había visto en mucho tiempo, pero no la había tirado. La volvió a guardar, con la misma rabia silenciosa de quien aún no sabe cómo soltar lo que dolió tanto. El sol ya estaba fuerte cuando Julián se estacionó frente a la tiendita, donde había buscado a María días antes. Tenía el corazón acelerado y una idea dando vueltas en la cabeza que no lo dejaba en paz. Había pasado las últimas noches leyendo esas cartas viejas, reviviendo recuerdos que creía enterrados, preguntándose qué tan distinta habría sido su vida si no hubiera dejado que su mamá decidiera por él. Lo que sentía ahora no era solo culpa ni solo nostalgia, era algo más grande, algo que no sabía cómo explicar. Lo único que tenía claro era que necesitaba verla de nuevo,
hablar con ella sin tensión, sin reproches, verla de verdad. María ya estaba dentro del local, colocando los dulces en una mesa de plástico al lado de la caja registradora. La señora Clara, dueña del negocio, le prestaba una esquina para vender cuando no andaba por la calle. Camila estaba sentada en una sillita de madera, coloreando un cuaderno viejo. Cuando Julián entró, María lo vio de reojo y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No dijo nada. Siguió colocando los frascos de dulces, como si no lo hubiera notado. Pero Clara lo reconoció de inmediato. «¡Uy, joven! ¿Ahora sí se nos hizo que regresara por más?» Julián sonrió con amabilidad. María solo levantó una ceja sin voltear. «Sí, doña Clara, vine por los dulces y por platicar, si se puede». Clara, que no necesitaba más pistas, agarró sus llaves y anunció que iba por tortillas. María la miró con cara de «no me dejes sola», pero fue inútil. La mujer salió silbando y los dejó en silencio. Camila levantó la mirada. «Hola, Julián». «Hola, Camila. ¿Cómo estás hoy?» «Bien. Hoy me tocó colorear la fruta». «Mira», dijo, enseñando su dibujo de una sandía toda roja con rayas negras. «Te quedó increíble». María se cruzó de brazos y se recargó en la pared. No tenía ganas de otra charla emotiva. «¿Qué haces aquí?» «No lo sé bien. Solo no me quito de la cabeza lo que pasó. Lo que dijiste. Tenías razón. En todo. Fui un cobarde. No vine a buscar disculpas. Vine a vender dulces. Lo sé, pero yo vine a ofrecerte algo». María lo miró con cara de «a ver qué jalada me vas a decir ahora». «Quiero ayudarte, no como un favor ni como caridad. Quiero darte una oportunidad real, que pongas un negocio, algo tuyo, que dejes de andar vendiendo bajo el sol. Tú tienes talento, siempre lo tuviste. Eres terca, trabajadora, inteligente. No mereces estar en la calle batallando». Ella negó con la cabeza. «No soy de las que aceptan salvavidas. No es un salvavidas. Es una tabla para que nades a tu ritmo. Yo solo la pongo. Tú decides si la tomas o no». María se quedó callada unos segundos. No estaba acostumbrada a que le ofrecieran algo sin condiciones. Se había acostumbrado a pelear por todo, a luchar, a rascarse con sus propias uñas. «¿Y qué quieres a cambio?» «Nada». «¿Nada?» «Nada». Ella lo miró como si no le creyera. «Ni una cena, ni una cita, ni que te diga que todavía pienso en ti. Nada de eso. Solo quiero hacer lo correcto por una vez en mi vida». Camila lo miraba con los ojos bien abiertos, como si no entendiera bien, pero le gustara cómo sonaba. ¿Qué tipo de negocio? ¿Una tiendita? ¿Un local donde puedas vender tus dulces bien, con espacio, refrigerador, publicidad? Incluso podríamos hacer pedidos por internet. ¿Y de dónde voy a sacar yo para pagar la renta? Yo la cubro los primeros meses. Luego, si te va bien, te haces cargo». María respiró hondo. No sabía si confiar. No quería deberle nada. Pero la idea de un lugar propio, de no tener que andar tocando puertas con el sol en la nuca, la tentaba. «No lo sé. Déjame pensarlo». «Claro, solo piénsalo, sin presión». En ese momento, el celular de María vibró. Era una llamada del hospital. Se alejó unos pasos para contestar. Julián y Camila se quedaron mirando el dibujo de la niña. Él le ayudó a pintar una piña mientras la voz de María se oía al fondo, cada vez más alterada. Cuando colgó, regresó con la cara pálida. «¿Todo bien?» «Mi mamá se descompensó. Necesitan internarla hoy mismo. No tengo el dinero». Julián se paró de inmediato. «Vamos». «¿A dónde?» «Al hospital. Yo manejo». Ella dudó. «No te estoy pidiendo que me lleves. Y yo no te estoy pidiendo permiso. Vamos». Camila guardó sus cosas rápido. Julián tomó las llaves. María no dijo más. Subieron a la camioneta y en 20 minutos estaban en el hospital. Julián se hizo cargo del papeleo. María solo firmó donde le indicaron. Cuando todo estuvo listo, doña Lupe ya estaba en una camilla, con los ojos cerrados pero estable. «Gracias», dijo María, apenas audible. «No tienes que agradecerme nada». «Sí tengo. No todos hacen esto por alguien que dejaron hace años». Julián la miró sin decir nada. Ella se acomodó el cabello detrás de la oreja y desvió la mirada. Camila se quedó dormida en una de las sillas del pasillo. María se sentó a su lado, acariciándole el cabello. Julián se sentó enfrente. «¿Por qué no tienes pareja?», preguntó ella sin mirarlo. «Nunca conecté con nadie como contigo». «¿Y Lorena?». Julián frunció el ceño. «¿Quién te habló de ella?». «Vi una foto hace tiempo. Cenar no es pecado, pero no me trago el cuento de que estás solo. Lorena fue una historia mal contada. Ya no está en mi vida». «¿Y tu mamá? ¿Sabe que me volviste a ver?». «No, y no le va a gustar». María soltó una risa seca. «Nunca le caí bien».
Me di cuenta demasiado tarde que ella no quería lo mejor para mí, solo lo que le convenía. Pues prepárate, porque si vuelves a meterme en tu vida, no va a quedarse con los brazos cruzados. Esta vez no me voy a dejar. El silencio volvió, pero ya no dolía tanto. Había algo diferente en el aire, como si, sin querer, los hilos invisibles del destino estuvieran moviendo todo a su manera. Ellos no sabían lo que venía, pero esa noche, ahí sentados, con una niña dormida y una madre hospitalizada, por fin estaban del mismo lado. El avión aterrizó justo a las 5 de la tarde. Doña Estela venía de España, como cada verano, con sus maletas repletas de ropa fina, perfumes caros y la misma actitud de siempre, la de una mujer que cree que todo el mundo debe moverse a su antojo. Se bajó del avión con lentes oscuros, un peinado que ni el viento pudo despeinar y una bufanda ligera amarrada al cuello, aunque el calor de Monterrey la abrasaba como horno abierto. El chofer la esperaba afuera del aeropuerto con la camioneta negra encendida y el aire acondicionado a todo lo que daba. Cuando ella subió, lo primero que preguntó fue si Julián había estado yendo a la empresa todos los días. El chofer solo asintió. Ella se recargó en el asiento con una sonrisa orgullosa, como si su mundo siguiera en orden. Pero no tenía ni idea de lo que le esperaba. Julián no estaba en casa. Seguía en el hospital, sentado junto a María en la sala de espera. Camila dormía con la cabeza en su regazo. Doña Lupe ya estaba estable, pero le habían dejado en observación por 48 horas. María no quería irse, pero Camila ya estaba cansada. Julián se ofreció a llevarlas. En el camino, María no dijo mucho. Miraba por la ventana, pensativa, con los brazos cruzados. Cuando llegaron, él ayudó a Camila a bajar. Le cargó la mochila y la dejó en la sala. Antes de irse, se volteó hacia María. Lo del local va en serio. Quiero ayudarte. No lo he decidido todavía. Tómate tu tiempo. No tengo prisa. Ella cerró la puerta sin decir más. Por dentro, estaba hecha un lío. No sabía si estaba siendo tonta por dudar o inteligente por no confiar tan rápido. Mientras tanto, doña Estela llegó a su casa. Apenas entró, notó algo raro. No porque estuviera sucio ni desordenado, sino por la vibra. Julián no estaba y eso le molestó. Mandó un mensaje preguntándole dónde andaba. Julián no contestó de inmediato. Ella subió las escaleras, dejó las maletas en su cuarto y se cambió la ropa de viaje por una bata de seda. Luego bajó a la cocina, pidió una copa de vino y se sentó en el comedor, como si la vida no se moviera sin su permiso. Cuando por fin recibió el mensaje de Julián, leyó en voz alta. Estuve en el hospital. Luego hablamos. Frunció el ceño. ¿Hospital? ¿Qué hospital?, se dijo a sí misma, ya con sospechas dando vueltas en la cabeza. Horas después, Julián llegó a casa. Traía cara de cansado, pero también esa expresión que le salía solo cuando tenía algo importante entre manos. Estela lo estaba esperando en la sala. Ni siquiera le dio tiempo de quitarse los zapatos. ¿Qué hospital?, preguntó sin rodeos. El universitario. ¿Te pasó algo? No, fui con María. Estela se quedó congelada. ¿María? ¿Cuál María? María González, mi exnovia. Estela se levantó como si le hubieran dado una cachetada. ¿La de hace años? ¿La de la colonia? ¿La que vendía dulces? La misma. La vi hace unos días. Toqué la puerta y era ella. ¿Y tú qué hiciste? La invité a pasar. Hablamos. Me contó que cuida a su sobrina desde que su hermana murió y que su mamá está enferma. ¿Y tú le creíste? Claro que le creí. ¿Por qué no lo haría? Porque esa mujer no es para ti, Julián. Nunca lo fue. Y si regresó, es por interés. Lo sabes. Ella no regresó. Nunca se fue. Yo la dejé. Por ti. Estela se quedó sin palabras por un segundo, pero no bajó la guardia. ¿Y qué? ¿Ahora vas a hacerte cargo de su vida? ¿Te vas a casar con ella y con la niña? No lo sé, pero no voy a dejar que la vida me vuelva a pasar por encima sin hacer nada. Estás siendo débil. No, mamá. Estoy siendo humano. Algo que a ti se te olvidó hace años. Estela subió la voz. No te voy a dejar arruinar tu futuro por una mujer como esa. Ya no tienes ese poder. No soy un niño. Estela lo miró con rabia, pero también con una pizca de miedo. Su hijo no hablaba así. No antes. Algo en él había cambiado. Horas más tarde, Estela hizo una llamada. A una mujer. Una que no hablaba desde hacía más de un año. Hola, Lorena. ¿Tienes tiempo para un café mañana? Hay algo que necesito que hagas. Lorena era guapa, elegante, fría como el mármol. Había tenido algo con Julián, pero nunca fue oficial. Siempre se movieron en secreto, bajo acuerdos no hablados. Era una mujer que sabía esperar, y también sabía cómo jugar sucio cuando se lo pedían. Y si Estela llamaba, era porque se venía tormenta. Al día siguiente,
Lorena apareció en el lobby de la oficina de Julián. Tacones altos, vestido ceñido, perfume caro. Cuando Julián la vio entrar, se quedó desconcertado. «¿Lorena? ¿Vas a dejarme afuera? No esperaba verte. Yo tampoco esperaba que me dejaras de buscar tan fácil. Tú y yo nunca tuvimos nada claro. Eso se puede arreglar», dijo, sentándose sin pedir permiso. Julián se quedó callado. No tenía cabeza para eso, pero tampoco quería más problemas. Escuchó lo que tenía que decir. Lorena habló de negocios, de una cena que tenía planeada para cerrar un trato, de cómo extrañaba las charlas con él. Julián no respondió mucho. Mantuvo la cortesía, pero nada más. Lo que no sabía era que Estela ya estaba moviendo los hilos por detrás. Había empezado a indagar en la vida de María. Quería pruebas, cualquier cosa para demostrarle a su hijo que esa mujer no era digna de estar en su mundo. Y si no las encontraba, las inventaría. En otro lado de la ciudad, María pasaba la tarde con Camila en el hospital. Doña Lupe seguía en observación. Las enfermeras eran amables, pero los gastos no paraban. María revisaba los números una y otra vez. La ayuda de Julián había servido, pero no alcanzaba para todo. Pensaba en el local, en la oferta, en lo que significaba aceptar. No quería deberle nada. No quería que pareciera que estaba volviendo con él por interés. Pero la realidad era otra. Ya no se trataba de orgullo, sino de sobrevivir. Esa noche, Julián mandó un mensaje. «¿Cómo está tu mamá?» María respondió corto. «Estable. Gracias». Minutos después, otro mensaje. «Si necesitas algo, de verdad, estoy aquí». Ella leyó y no respondió. Se quedó viendo el celular con el corazón latiéndole raro. No sabía si estaba emocionada o asustada. Al mismo tiempo, Estela y Lorena planeaban la forma de separar a Julián de María para siempre. Y nadie imaginaba lo que estaba por venir. Julián despertó con el celular vibrando sobre la mesa de noche. Era temprano, apenas las 7. Miró la pantalla medio dormido. Lorena. No contestó. Lo dejó sonar. Cerró los ojos de nuevo, pero no logró dormirse. Desde que ella había aparecido en la oficina, sentía una incomodidad rara. No era miedo ni culpa. Era una especie de intuición. Sabía que si Lorena volvía a su vida no era por cariño. Esa mujer no daba paso sin guarache. Y si estaba ahí, era por algo más. Mientras tanto, María preparaba avena en la cocina de su casa. Camila se peinaba sola en el baño. Y doña Lupe seguía internada. La mañana parecía tranquila, pero María tenía una ansiedad en el pecho que no sabía de dónde salía. Pensaba en el local. No había dado una respuesta definitiva, pero cada día le parecía más difícil rechazar esa oportunidad. Julián no le había insistido, pero ella sabía que el reloj corría. Y no solo por el negocio, también por algo que venía sintiendo sin querer sentir, esas ganas tontas de volver a confiar en él. A las 10 de la mañana, María decidió salir a vender. Tenía que juntar para las medicinas y la comida. Le dejó a Camila un sándwich envuelto y un cuaderno para colorear. Como ya era costumbre, la niña se portaba como toda una adulta. Sabía que su tía no tenía opción. María caminó hacia la colonia más cercana con paso rápido. Tocó puertas, ofreció dulces, saludó a desconocidos. Cuando llegó a una oficina pequeña donde ya había vendido antes, notó que las secretarias la miraban raro. No dijo nada. Sacó su cajita y empezó a ofrecer su producto como siempre. Una de las mujeres la interrumpió con una sonrisa torcida. «Oye, tú eres la chava que anduvo con el ingeniero Julián, ¿verdad?» María se quedó helada. La sonrisa se le borró. «¿Por qué?» «Nada más. Es que, bueno, ayer lo vimos en Instagram. Parece que regresó con la otra. La guapa esa. ¿Cómo se llama?» «Lorena. Hasta los etiquetaron en una cena. Muy juntitos, ¿eh?» María tragó saliva. No dijo nada. Solo se despidió rápido y salió de ahí con la caja apretada contra el pecho. Caminó sin rumbo un rato, como si no supiera qué hacer. Cuando llegó a un parque solitario, se sentó en una banca y sacó el celular. Abrió Instagram, algo que hacía muy pocas veces. Buscó el perfil de una de esas cuentas locales de chismes y ahí estaba. Una foto tomada desde lejos, en la terraza de un restaurante. Julián y Lorena sentados frente a frente, él con una copa en la mano, ella sonriendo como si ya hubiera ganado. La imagen le cayó como piedra al estómago. No dijo nada, no lloró, solo cerró el celular, respiró hondo y se quedó ahí sentada, viendo a los niños jugar en las resbaladillas del parque. El dulce de la esperanza que había empezado a sentir se había empezado a amargar. Julián, por su parte, no tenía ni idea de la foto. Había ido a cenar con Lorena por insistencia de ella
y porque no quería hacer un escándalo en la oficina. Él creyó que con ser amable y mantener la distancia no pasaría nada, pero Lorena era otra cosa. En plena cena, se acercó demasiado, tocó su mano, se rió fuerte, y todo eso con la intención clara de que la vieran. Justo antes del postre, Julián le dijo que ya se iba. Ella se hizo la ofendida, pero él fue claro. Lorena, esto no es lo que tú piensas. No hay vuelta atrás entre tú y yo. Solo vine porque quise cerrar las cosas bien. Te deseo lo mejor, pero ya no busques algo donde no hay nada. Ella lo miró con esos ojos fríos que siempre escondían veneno. ¿Es por ella? No voy a hablar de eso contigo. Te va a usar, como todas. Adiós, Lorena. Y se fue, sin saber que alguien ya había tomado la foto y que en pocas horas la imagen estaría circulando en redes. Estela no tardó en enterarse. Sonrió al verla. Aunque no le gustaba que las cosas se hicieran públicas, sabía que eso ayudaría a su plan, hacerle ver a María que Julián no era confiable. En su casa, María estaba de regreso. No dijo nada cuando llegó. Solo se metió al cuarto y dejó la caja en el piso. Camila se le acercó. ¿Estás triste? Un poco, mi amor. Pero no es por ti, ¿ok? ¿Es por Julián? María no contestó. Le acarició la cabeza y le pidió que fuera a cambiarse para dormir. Cuando se quedó sola, se tumbó en la cama. Sintió que se le venía el mundo encima, no por amor, sino por rabia, por haber creído otra vez, por haberse permitido pensar que algo podía ser diferente. Esa noche, Julián le escribió, preguntó cómo seguía su mamá, preguntó si necesitaban algo. Ella leyó el mensaje, lo pensó mucho, y no contestó. Apagó el celular y se quedó mirando al techo. Al día siguiente, Julián fue directo al hospital. Preguntó por María, pero no estaba. Fue entonces que se enteró que doña Lupe había sido dada de alta esa misma mañana. Salió corriendo, manejó hasta la casa de María, tocó la puerta. Camila abrió. Hola, Julián. Hola, ¿está tu tía? Sí, pero está dormida. ¿Puedo verla un segundo? No sé. En ese momento, María apareció detrás, con cara de muy pocos amigos. ¿Qué haces aquí? Quería verte. No hace falta. Ya te vi muy bien en la cena con Lorena. Julián abrió los ojos, sorprendido. ¿Qué? ¿No sabías que alguien tomó fotos? Están en internet. Muy sonriente con tu... No hay nada. María, no fue lo que piensas. Fui a dejar las cosas claras con ella. Nada más. Y era necesario hacerlo en una cena, con copas, en público. No elegí que nos tomaran fotos. Pero sí elegiste ir. Sí, porque quería cerrar ese ciclo. Pero mi prioridad ahora eres tú. Tarde. Yo no soy segundo plato de nadie. Y menos de alguien que un día dice una cosa y al otro ya está en la foto con otra. Camila los miraba en silencio, con cara de susto. Julián bajó la voz. ¿Podemos hablar en privado? No, no tengo nada más que hablar contigo. Te juro que no estoy con ella. Me da igual con quién estés. Yo no tengo tiempo para dramas. Tengo una madre enferma, una niña que criar y una vida que no espera a que tú te aclares. Julián se quedó callado. No podía forzarla. Solo la miró unos segundos. Lo siento. Yo también, porque pensé que eras diferente. Y le cerró la puerta en la cara. Julián se quedó parado unos segundos frente a esa puerta, sin moverse, como si con eso pudiera evitar que todo se viniera abajo. Pero ya era tarde. El dulce, ese pequeño momento donde todo parecía mejorar, se había empezado a amargar, y no había manera de disimularlo. María no lloró, tampoco gritó. Cerró la puerta con firmeza y se quedó de pie, con la espalda apoyada en la madera, respirando hondo, como si el aire se le hubiera ido de golpe. Camila seguía parada en la sala, con la carita llena de confusión. Se acercó despacito. ¿Ya no va a venir Julián? María tardó en responder. Abrió los ojos, bajó la mirada y se agachó para quedar frente a ella. A veces la gente que queremos se equivoca, pero eso no significa que deje de importarnos, solo que no siempre pueden quedarse. Camila la abrazó fuerte. María cerró los ojos y se quedó ahí un rato, sintiendo ese abrazo chiquito pero fuerte. Le dolía, claro que sí, pero ya no era una adolescente. No tenía tiempo para dramas románticos. Su prioridad era Camila, su mamá y su propia paz. Lo que dolía, dolía, pero la vida seguía. Del otro lado de la ciudad, Julián llegó a su casa hecho un nudo. Se encerró en su estudio sin hablar con nadie. Sabía que la había regado, aunque no entendía del todo cómo. Le dolía que María pensara que él estaba jugando. Le dolía ver la puerta cerrándose otra vez, como si el pasado se repitiera en cámara lenta, pero esta vez no pensaba quedarse cruzado de brazos.
Esta vez no iba a dejar que las cosas se deshicieran por un malentendido. Tomó el celular y volvió a marcarle. 3 veces. María no contestó. Le escribió un mensaje largo, explicándole todo, que la cena fue una forma de terminar con Lorena, que no tenía nada con ella, que estaba arrepentido de no habérselo dicho antes, que quería una oportunidad, que no estaba pidiendo que volvieran, solo que le creyera. María leyó el mensaje en la noche, cuando Camila ya dormía, y la casa estaba en silencio. Lo leyó completo, pero no respondió. Se quedó sentada en la cama con el celular en la mano, mirando un punto fijo en la pared. Estaba cansada, no solo del día, sino de la vida, de los hombres que iban y venían, de la gente que prometía mucho y al final no cumplía. Lo que sentía por Julián no era simple, pero tampoco confiaba del todo. Había muchas cosas que no se habían dicho, y ella no estaba lista para abrir la puerta si él seguía escondiendo verdades. Mientras eso pasaba, Lorena cenaba con Estela en un restaurante elegante. Las dos brindaban con vino blanco y sonreían como si todo estuviera bajo control. Lorena ya había cumplido la primera parte, sembrar la duda. Ahora tocaba el siguiente paso, sacar del pasado de María algo que pudiera acabar con esa historia antes de que tomara fuerza. ¿Estás segura de que quieres ir tan lejos?, preguntó Lorena, fingiendo preocupación. No me importa lo que haya que hacer. Esa mujer no va a volver a meterse en la vida de mi hijo. Muy bien, entonces déjamelo a mí. Al día siguiente, Lorena visitó a un viejo contacto suyo, un ex detective privado que ahora hacía trabajitos por encargo. Le pagó para investigar el pasado de María, cualquier cosa que pudiera servir, denuncias, detenciones, deudas, lo que fuera. El hombre tomó nota, pidió una semana, pero Lorena no tenía tanta paciencia. 3 días, le dijo con firmeza, ni uno más. De regreso en la casa de María, las cosas seguían igual. Doña Lupe ya estaba en casa, recuperándose, aunque todavía débil. María preparaba caldito de pollo mientras Camila hacía la tarea en la mesa. No hablaban mucho, pero se sentía esa tranquilidad que da la rutina, la normalidad, aunque fuera precaria. Esa noche, Julián volvió a insistir. Llamó otra vez. Esta vez, María contestó, pero lo hizo con voz fría. ¿Qué más quieres? Verte. Hablar. Lo que pasó fue un malentendido. Tú lo viste como malentendido. Yo lo viví como una decepción más. Te juro que no tengo nada con Lorena, y quiero que lo sepas de mi boca, no por un mensaje. María dudó. Pensó unos segundos. Está bien, pero donde yo diga. Tú dime lugar y hora. Mañana, a las 5, en la plaza que está frente al Mercado Juárez. Ahí estaré. Y colgó. Al día siguiente, Julián llegó 20 minutos antes. Caminaba de un lado al otro, con nervios. María llegó puntual, con una blusa sencilla y jeans, sin maquillaje, como siempre, hermosa sin esfuerzo. Se sentaron en una banca bajo un árbol. Estoy aquí porque no me gusta quedarme con dudas, dijo ella directo al grano. Gracias por venir. ¿Qué quieres decirme? Que me equivoqué en no decirte lo de la cena. Quise cerrar ese capítulo sin darte explicaciones y eso fue un error. Pero no pasó nada con Lorena. Nada. Solo fue una cena incómoda que no volverá a repetirse. ¿Y por qué me cuesta tanto creerte? Porque lo que pasó entre nosotros hace años no se te ha borrado. Y tienes razón. Fui un cobarde. No te busqué. No te defendí. Dejé que mi mamá decidiera por mí. Pero ya no soy ese mismo. María lo miró con atención. Buscaba verdad en sus ojos. Y parecía encontrarla. ¿Y qué esperas ahora? Nada. No estoy aquí para pedirte que volvamos. Solo quiero que sepas que puedes confiar en mí. Que no voy a fallarte otra vez. Ella suspiró. No te prometo nada. Pero tampoco quiero pelear contigo. Eso ya es algo. Se quedaron en silencio unos segundos. Luego Julián sacó una bolsita con dulces. Los compré en el centro. Me recordaron a ti. María sonrió sin querer. La tensión bajó un poco. El dulce no se había echado a perder del todo. Lo que ninguno sabía era que mientras hablaban, el exdetective ya había encontrado algo. Un viejo reporte del 2017. Una detención de María por alteración del orden público, en un caso de violencia doméstica, donde ella había golpeado a un hombre con una escoba. El reporte no decía mucho más. No hubo denuncia formal. La soltaron a las pocas horas. Pero Lorena no necesitaba detalles. Solo necesitaba eso, una mancha. Al día siguiente, Julián recibió un sobre en su oficina, sin remitente. Dentro, una copia del reporte policial y una nota escrita a mano. ¿Todavía crees que es inocente? Lo leyó 2 veces. Se quedó sentado, sin saber si sentirse traicionado, confundido o enojado.
No entendía nada, pero una duda se le clavó como aguijón. Y esa fue la trampa, porque a veces la verdad no es mentira, pero incompleta, puede destruirlo todo. Julián no pudo concentrarse en nada en todo el día. Se quedó con el sobre frente a él, leyéndolo una y otra vez como si eso fuera a darle más información. El papel decía lo mismo en cada lectura, que María había sido detenida por alterar el orden, por una pelea, pero no había detalles, no había contexto, y eso era lo que más lo desesperaba. Sabía que alguien le había mandado ese sobre con toda la intención de que dudara, pero también sabía que, por más que lo negara, la duda ya le estaba haciendo ruido por dentro. Mauro, su amigo, llegó a su oficina en la tarde para revisar unos papeles legales, y al notar la cara de Julián, no tardó en preguntar qué estaba pasando. Julián, sin dar muchos rodeos, le mostró el documento. Mauro lo leyó en silencio. «¿Y qué piensas hacer con esto?», preguntó al final. «No sé, no quiero juzgarla sin saber la historia completa». «Pues entonces pregúntale, ¿tan difícil es? ¿Y si se enoja? ¿Y si piensa que no confío en ella? Entonces se va a enojar, pero al menos vas a saber la verdad. Mira, güey, todos tenemos un pasado, todos. Y si lo que hubo entre ustedes fue real alguna vez, lo mínimo que pueden hacer ahora es hablar con la neta». Julián lo sabía, pero no era tan fácil, porque esa parte de él, la que todavía se sentía insegura, la que fue educada para buscar siempre la perfección, le decía que eso era una señal de alerta. Y la otra parte, la que le dolía al verla irse, la que la recordaba como la única que le movió el mundo de verdad, le gritaba que no fuera estúpido, que confiara. Esa noche, Julián no la llamó, no escribió, no hizo nada. Solo guardó el documento en una gaveta de su escritorio y se fue a casa, tratando de pensar con claridad. Pero el sabor amargo se le había instalado en la boca. María, por su parte, tuvo un día pesado. Su mamá había pasado la tarde con dolor y no quería comer. Camila se había enfermado de la garganta y estaba decaída. María pasó de la cocina al cuarto, del cuarto a la farmacia, de la farmacia al comedor. Ya no tenía fuerzas. Se sentó en una silla con un vaso de agua en la mano, mirando al techo, con la mente llena de cosas que no sabía cómo resolver. Entonces, sonó el timbre. Era casi de noche. Abrió con cuidado. Julián estaba ahí, con cara de pocos amigos y una bolsa blanca en la mano. «¿Puedo pasar? No es buen momento», respondió ella cansada. «No voy a tardar». María se hizo a un lado. Julián entró y le entregó la bolsa. «Traje medicina para la niña. Supe que tenía fiebre». Ella no preguntó cómo se había enterado. Sabía que era él quien a veces llamaba a la farmacia del barrio para preguntar si todo estaba en orden. «Gracias», dijo bajando la mirada. «¿Podemos hablar?» «Depende de qué. No quiero que esto se nos vaya de las manos otra vez. Quiero que sepas que sigo dispuesto a ayudarte. Con todo. No solo con medicamentos. Con algo que te dé estabilidad de verdad». María lo miró seria. No sabía qué esperar. Y entonces Julián soltó la bomba. «Quiero poner a tu nombre un local. Uno bien ubicado, en renta por 1 año, con todo pagado. Permisos, remodelación, mobiliario. Para que tú vendas tus dulces, tus productos, como tú quieras, como negocio propio. Para que salgas de este infierno en el que estás metida». María sintió que el corazón se le detuvo un segundo. No supo qué decir. «No lo estoy haciendo por pena», continuó él, «ni por romanticismo. Lo estoy haciendo porque creo en ti, porque sé que puedes sacar adelante algo tuyo si te dan las herramientas. ¿Y a cambio de qué? A cambio de nada. ¿Así nomás? Así nomás». María se cruzó de brazos. No era fácil tragarse una propuesta así sin sospechar. Ya había vivido suficientes traiciones como para confiar tan rápido. ¿Esto no es una forma disfrazada de mantenerme cerca? Si tú decides no volver a verme después de que tengas el negocio funcionando, lo voy a aceptar. Lo único que quiero es que estés bien. Tú, Camila, tu mamá, nada más. María lo miró en silencio. Julián no desvió la mirada ni un segundo. «No te estoy pidiendo nada», agregó. «Solo estoy diciéndote que si aceptas, yo me encargo de todo, sin condiciones. Déjame pensarlo». Claro, Julián se fue sin insistir. María cerró la puerta despacio y se quedó con la frente apoyada en ella. No sabía qué hacer. Por un lado, esa propuesta era justo lo que necesitaba. Por otro, no quería volver a caer en la trampa de depender de alguien, y menos de alguien que, aunque no se lo dijera, todavía le movía cosas por dentro. Esa noche, se desveló leyendo sobre permisos para negocios pequeños, costos de renta y cómo registrar un nombre. No estaba lista para aceptar, pero tampoco para rechazar.
La idea le había entrado a la cabeza, y ya no iba a salir tan fácil. 2 días después, Julián recibió una llamada de María, directa, sin rodeos. Acepto, pero con una condición. Dime, el negocio va a ser mío, solo mío. Tú me ayudas a levantarlo, pero después de eso no quiero sentir que te debo la vida. Hecho. Y no voy a salir contigo, no voy a besarte, no vamos a intentar nada. No espero eso, lo digo en serio. Y yo también. Ok, entonces empecemos. Lo que Julián no sabía era que, mientras hablaban, Lorena ya había filtrado el documento de la supuesta detención a una cuenta anónima en redes. El texto se publicó con una foto vieja de María, una imagen de baja calidad donde ella salía parada frente a una patrulla. El post decía: «La mujer con la que anda el empresario Julián Gutiérrez, cuidado, tiene historial violento, aquí las pruebas». La publicación no tardó en hacerse viral entre la gente chismosa de la ciudad. Algunas personas la compartieron sin saber si era verdad o mentira, otras la comentaron con burla, y unas pocas la defendieron sin conocerla. María se enteró esa misma tarde. Estaba en la cocina, preparando una lista de cosas para el nuevo local, cuando recibió una captura por WhatsApp. Era de una antigua compañera de la prepa. «¿Eres tú la de esta foto?», decía el mensaje. María sintió que el piso se le movía. Abrió la publicación. Leyó todo. La sangre se le fue a los pies. No entendía cómo, ni por qué, pero alguien había sacado eso del pasado. Un pasado que ella nunca ocultó, pero que tampoco iba contando por el mundo. Y ahora, el sueño del local, ese pequeño rayo de esperanza, empezaba a tambalear. Lorena abrió los ojos antes que el despertador. No necesitaba café, no necesitaba música, ni siquiera necesitaba revisar la agenda del día. Lo que la despertaba era el puro gusto de saber que su jugada había funcionado. Sentada en la cama, con la bata de satén y una sonrisa que apenas le cabía en la cara, prendió el celular y buscó la publicación. Ahí estaba, ya con más de 1000 comentarios, compartida por grupos de chismes, páginas de noticias locales y hasta cuentas de memes. El rostro de María, aunque borroso, ya se había vuelto viral en esa foto vieja frente a la patrulla. El texto que lo acompañaba era venenoso, directo, sin contexto, escrito para hacer daño. Lorena no necesitaba más. Solo tenía que sentarse y ver cómo esa imagen hacía el trabajo sucio que ella misma había planeado paso a paso. Del otro lado de la ciudad, María apenas podía respirar. Sentía el pecho apretado, como si algo la ahogara desde dentro. Tenía el celular en la mano, las piernas temblorosas y las lágrimas atoradas en la garganta. Estaba sola en la cocina, con la puerta entreabierta y el sonido de la licuadora de un vecino de fondo. La publicación la había noqueado. No por el contenido. Ella sabía muy bien lo que había pasado ese día, sino porque nunca pensó que alguien usaría eso en su contra ahora, después de tantos años, justo cuando estaba a punto de levantarse otra vez. Camila entró al cuarto con su cuaderno en la mano. «Tía, ¿qué estás viendo?». María apagó la pantalla de inmediato. «Nada, mi amor. ¿Terminaste la tarea?». «Sí. ¿Vamos por un helado?». Ella forzó una sonrisa. «Claro, vamos». Pero por dentro, no estaba bien. No podía estarlo. Lo que había visto no era cualquier cosa. Era una herida abierta. Y más que eso, era una amenaza. Sabía que esa información no había salido sola. Alguien se había tomado la molestia de buscarla, de publicarla, de esparcirla como veneno. Y no era difícil imaginar quién. Julián se enteró unas horas después. Mauro fue quien le mandó la publicación con un simple mensaje. «¿Esto es cierto?». Julián la abrió, leyó el encabezado y sintió una mezcla de rabia, confusión y decepción que lo dejó sin aliento. Se quedó unos segundos en silencio, mirando la pantalla. Luego marcó: «No a María, no a Mauro, a Lorena». Ella contestó como si no pasara nada. «Hola, Julián. ¿Cómo estás? ¿Tú fuiste?». «¿Yo qué? No juegues conmigo, Lorena». «¿Tú filtraste esa publicación? ¿De qué estás hablando? ¿De la foto de María? ¿Del supuesto historial policial? ¿Del escándalo que ya está en todas partes?». Hubo un silencio corto, apenas 2 segundos, pero Julián la conocía. Sabía que cuando ella se callaba, era porque estaba buscando qué mentir primero. «Julián, yo no sé de qué me hablas. Yo también vi esa foto, pero no te atrevas. No te atrevas a seguir con el teatro. Solo dime por qué. Porque no quiero verte arruinando tu vida con alguien que te va a hundir. No es tu vida, no es tu decisión, y lo que hiciste no tiene nombre. Eso fue bajo. Y lo tuyo no.
¿Volver con una mujer que tiene ese historial, que es un riesgo para tu reputación? Ella no es un riesgo. Tú lo eres. Lorena soltó una carcajada irónica. Claro, defiéndela. Hazte el mártir. Pero recuerda esto, Julián. Si ella tiene un pasado sucio, no va a tardar en salir algo peor. Y tú te vas a arrepentir. El único error aquí fue dejarte entrar de nuevo en mi vida. Ya veremos si dices lo mismo cuando tus socios vean lo que ella es. Y colgó. Julián lanzó el teléfono contra el escritorio, con fuerza. La pantalla se rajó en una esquina, pero no le importó. Caminó de un lado a otro, mordiéndose los labios, buscando cómo arreglar el desastre que había provocado esa mujer. Tomó las llaves, salió del edificio, subió a su camioneta y fue directo a casa de María. Cuando llegó, tocó la puerta con fuerza. María abrió, seria, sin sorpresa. «¿Ya lo viste?», dijo ella, antes de que él hablara. «Sí, lo vi, y vengo a decirte que no fue casualidad. Fue Lorena, estoy seguro. ¿Y tú necesitabas que el mundo entero lo viera para venir a preguntarme? No vine a preguntarte nada. Vine a decirte que no creo en lo que dicen de ti. Quiero que tú me lo cuentes, si quieres, pero no porque yo dude, sino porque no quiero que te sientas sola en esto». María tragó saliva. «No quiero hablar delante de Camila. Vamos a dar una vuelta». Salieron en silencio. Caminaron unas calles hasta llegar a una banca bajo un árbol. El sol ya se estaba metiendo, y el calor bajaba poco a poco. María se sentó y respiró hondo. Tenía 22 años. Mi hermana vivía con ese desgraciado que la golpeaba casi a diario. Una noche, me llamó llorando. Cuando llegué, él la tenía encerrada. No quería abrir. Yo perdí la paciencia. Tiré la puerta abajo y me le fui encima con lo que encontré a la mano. Fue una escoba. Hizo una pausa. La policía llegó porque los vecinos llamaron. Me llevaron. No me esposaron. No hubo denuncia porque mi hermana no quiso levantar cargos. Él tampoco. Me soltaron al día siguiente. Pero eso quedó ahí, en ese registro. ¿Y nunca te metiste en otro problema? Nunca. Pero ese día marcó mi vida. Desde ahí, supe que el mundo no perdona a las mujeres que se defienden. Y menos si eres pobre. Julián la miró, sin palabras. «No me arrepiento», continuó. «Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría, porque mi hermana no tenía a nadie, y yo no me iba a quedar de brazos cruzados». Julián se acercó. «Gracias por contármelo. No fue fácil, pero ya estoy harta de que me juzguen por algo que no entienden. Te prometo que nadie más va a usar eso para hacerte daño. No me lo prometas. Solo ayúdame a levantarme. Con eso me basta». Y ahí, sin decir más, sin abrazos, sin drama, Julián entendió que lo que sentía por ella ya no era una simple nostalgia. Era respeto, era admiración, era algo real. Esa noche, Lorena se reunió otra vez con Estela. Le enseñó la publicación, los comentarios, las reacciones. «¿Ya ves? Te dije que funcionaría». Pero Estela no estaba tan tranquila. Por primera vez, notó algo que no le gustó nada. Julián no se estaba alejando. Al contrario, se estaba acercando más. «Si esto no los separó», dijo, apretando la mandíbula, «entonces hay que hacer algo más fuerte». Lorena se encendió. «Dime qué, y lo hago». Estela la miró con ojos fríos. «No vamos a hundirla solo a ella. Vamos a hacer que pierda todo. Su negocio, su dignidad, y si se puede, hasta la custodia de la niña». Lorena sonrió con la malicia que solo tienen quienes ya cruzaron la línea. Y así, con ese acuerdo silencioso, sellaron la siguiente fase del plan. Porque para ellas, esto ya no era por Julián, era por ganar. El teléfono de Julián sonó pasadas las 10 de la mañana. Era un número desconocido. Estuvo a punto de ignorarlo, pero algo en su estómago le dijo que contestara. Al otro lado de la línea, una voz masculina, seca, sin apellidos ni presentación, soltó lo que parecía un simple comentario. «Tenemos más información de María. Si quieres que se quede guardada, nos vemos hoy a las 6, sola y sin testigos». Julián se quedó congelado. Abrió la boca para preguntar quién hablaba, pero la llamada se cortó antes. No hubo oportunidad de más. Se quedó con el teléfono en la mano y la cabeza llena de alarmas. Era evidente. Alguien lo estaba tratando de intimidar, y aunque ya se imaginaba de dónde venía todo, necesitaba estar seguro. Lo primero que hizo fue llamar a Mauro. «¿Tienes un rato? Necesito que me acompañes a algo». Mauro llegó en media hora. Julián le explicó todo, sin esconder nada. El sobre, la publicación viral, el pasado de María y ahora esta llamada extraña. Mauro no se sorprendió tanto como Julián hubiera querido. «Sabes que eso no fue al azar, ¿verdad?».
Esto es alguien que quiere destruirla por completo. Y sé quién es. ¿Lorena? Y mi madre. Mauro alzó las cejas, como si ya lo hubiera sospechado desde antes. Entonces esto ya se puso serio, compadre. Hay que moverse con cuidado. ¿Dónde es la cita? No lo dijeron. Solo que me iban a mandar la dirección 1 hora antes. Entonces tú no vas solo. No, pero tampoco puedo llegar armado como si fuera una emboscada. Si ellos se sienten vigilados, desaparecen. Y quién sabe qué más pueden soltar. ¿Qué vas a hacer? Pagar. ¿Qué? Lo que sea que pidan. Solo quiero saber qué tienen. Mauro lo miró con preocupación. Eso no se detiene así, Julián. Si pagas una vez te van a seguir exprimiendo. Lo sé, pero necesito tiempo. Solo un poco. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Lorena recibía un mensaje con una sola palabra. Listo. Estaba en su departamento, sentada frente al espejo, pintándose las uñas con una calma enfermiza. En la mesita del buró había una carpeta delgada. Dentro, copias de recibos, fotos, registros y más documentos sacados del pasado de María. Algunos ciertos, otros distorsionados. Era todo un paquete armado para destruirla si no aceptaba lo que venía. Estela la llamó más tarde. ¿Ya? En proceso. ¿Crees que él ceda? Claro que sí. Julián está hecho para cargar culpas. Si cree que algo puede dañar a María o a la niña, va a hacer lo que le pidamos. Estela suspiró. Perfecto. Que entienda de una vez que esa mujer no es parte de nuestro mundo. Lorena colgó y sonrió con los labios apretados. No era solo por venganza, era por placer. Le encantaba tener el control, aunque fuera por un rato. María, por otro lado, intentaba seguir con su vida, pero cada paso le costaba más. El rumor se había esparcido. Ya no era solo una publicación perdida. Ahora la gente murmuraba en la calle. Las miradas la seguían en el mercado, y en la escuela de Camila algunas mamás dejaron de saludarla. El local que Julián le había prometido estaba en remodelación, pero ella ya no sabía si valía la pena continuar. Esa tarde, mientras Camila dormía una siesta y su madre veía televisión con el volumen bajito, María salió al patio y se sentó en una silla de plástico. Cerró los ojos. Se sentía cansada, rota, como si llevara años nadando contracorriente. Su celular vibró. Un mensaje anónimo. Sabemos quién eres. Sabemos todo. Júntate con la gente correcta o vas a perder lo que más amas. María leyó el mensaje 3 veces. Luego borró el número, pero no el miedo. A las 5 en punto, Julián recibió la ubicación. Una bodega vieja al oriente de la ciudad. Se subió a su camioneta y se dirigió al lugar con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mauro lo seguía a 1 cuadra de distancia. Cuando llegaron, Julián se bajó solo. Entró al lugar sin decir palabra. Dentro, un hombre alto, con barba mal recortada y camisa desabotonada, lo esperaba con una carpeta en la mano. ¿Julián Gutiérrez? Sí, muy bien. Aquí está todo lo que tenemos. ¿Quieres verlo? Julián no respondió. Solo miró la carpeta. El hombre la abrió y le mostró fotos, papeles, registros de visitas al hospital, una lista de deudas vencidas y, lo peor, una copia falsa de una supuesta denuncia que decía que María había descuidado a la niña. Falsa, porque no existía, pero redactada como si fuera real. Esto no es cierto. No importa si es cierto, solo si se publica. Julián apretó los puños. ¿Cuánto? 200.000. En efectivo. Mañana. ¿Y si me niego? Tu nombre, tu empresa y tu reputación se van al suelo. Y la de ella. Ni se diga. La niña puede terminar en el DIF. ¿Te arriesgas? Julián respiró hondo. Mañana, en este mismo lugar. El hombre le dio la mano como si estuvieran cerrando un trato legal. Puntual. Julián salió con la carpeta en la mano. No la abrió otra vez. Fue directo con Mauro. ¿Y bien? Nos quieren exprimir. Tienen documentos falsos y otros reales, mezclados. ¿Y vas a pagar? No. Entonces, vamos a voltear el juego. Esa misma noche, Julián llamó a un amigo suyo que trabajaba en un medio local. Le pidió un favor grande: publicar la historia real, con pruebas, con contexto, pero sin nombres. Una columna anónima que hablara del acoso, del chantaje, del intento de extorsión. El periodista aceptó. Al día siguiente, la columna salió. El título decía: La nueva cara del chantaje, cuando el pasado se usa como arma. Y ahí, sin nombrar a María, se relataba todo. Cómo una mujer había sido perseguida por un error del pasado, cómo alguien usó documentos modificados para extorsionar al empresario que quiso ayudarla, y cómo los rumores estaban matando más que las verdades.
Lorena leyó la nota con el café en la mano. Cuando llegó a la mitad, lo arrojó al piso. Estela llamó furiosa. «¿Qué hiciste?» «Yo no fui. Nos voltearon el juego». Y por primera vez, Lorena sintió lo que era perder el control. La columna del periódico se regó como pólvora. Aunque los nombres no estaban escritos, todos los que conocían a Julián, a Lorena o a María sabían de qué se trataba. No se necesitaban apellidos para entender quién era la mujer que había sido señalada, quién era el hombre que la defendía y quiénes eran los que estaban detrás del intento de destruirla. En la oficina de Julián hubo silencio. Nadie dijo nada, pero las miradas hablaban. En la calle, en las tiendas, en los grupos de WhatsApp, la historia ya había cambiado de rumbo. Ahora muchos que antes se burlaban o compartían la foto con morbo, empezaban a borrar los comentarios. Algunos pedían disculpas, otros simplemente se callaban, como siempre. Pero para María, nada de eso era suficiente. Esa mañana se encerró en su cuarto con el teléfono en la mano. Había leído la columna. Había reconocido cada palabra escrita, cada golpe escondido entre las líneas. Sabía que Julián había sido quien lo había hecho posible, y aunque parte de ella lo agradecía, otra parte se sentía expuesta, vulnerable, como si le hubieran abierto la herida frente a todo el mundo para que vieran que sangraba. No quería eso. No quería ser defendida. Quería que la dejaran en paz. Camila entró al cuarto sin hacer ruido, abrazando a su muñeca vieja, con cara de duda. «Tía, ¿tú peleaste alguna vez con un señor malo?» María levantó la vista. Tragó saliva. «¿Quién te dijo eso?» «Una niña en la escuela. Dijo que tú eras agresiva, que saliste en internet». María cerró los ojos con fuerza, como si eso fuera a detener el dolor. «No fue una pelea, Camila. Fue algo que pasó hace mucho, cuando tu mamá estaba viva. Pero ya no quiero que te preocupes por eso. No hicimos nada malo. Solo defendí a alguien que amaba mucho». Camila la miró en silencio, y luego la abrazó, con fuerza. «Yo también te amo, tía». María no respondió. Solo la apretó contra su pecho. Fue entonces cuando el llanto le salió, sin permiso. Lloró en silencio, sin gritos, sin escándalo. Lloró por todo lo que había guardado, por su hermana, por la niña, por su madre enferma, por las veces que aguantó humillaciones, por la culpa, por la impotencia. Y sí, también por Julián, porque aunque no quisiera aceptarlo, lo quería. Julián apareció 2 horas después, parado frente a la puerta con la cara de quien ya no sabe cómo reparar algo sin romper otra cosa. Tocó despacio. María abrió sin decir una palabra. Lo miró con los ojos rojos, el rostro agotado, la espalda recta. No lo invitó a pasar, no lo saludó. Solo lo enfrentó con esa mirada que ya no tenía espacio para máscaras. «¿Fuiste tú?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque ya no podía permitir que siguieran dañándote. Porque quise protegerte». «¿Protegiéndome así? ¿Con un artículo en el periódico? ¿Con una historia que ahora todos comentan como si supieran algo? Yo solo quería limpiar tu nombre». «¿Y tú crees que eso se limpia con palabras?» «María, no me digas así como si no pasara nada. Como si yo no hubiera tenido que levantarme 1000 veces sola. Tú no sabes lo que es que la gente te mire con lástima. O peor, con asco. Tú no sabes lo que es vivir con miedo de que te quiten a la niña. Ni de que tu madre muera un día sin poder pagarle las medicinas. Sí sé, porque estoy aquí contigo. Estás ahora. ¿Y dónde estabas cuando te fuiste hace años? ¿Dónde estabas cuando te callaste mientras tu mamá me destruía a tus espaldas? Era un niño. No tenía idea de lo que hacía. Pues yo tampoco. Pero yo no me escondí. Yo enfrenté todo sola». María respiró hondo. Su voz empezó a quebrarse, pero no bajó la guardia. «¿Sabes lo que más me duele? Que después de tanto, cuando por fin me estaba levantando, volviste. Y por un segundo, por un tonto segundo, creí que esta vez era distinto». Julián no supo qué decir. La vio tan firme, tan rota y tan valiente, que cualquier palabra le sonó vacía. «Lo único que hice fue decir la verdad. Tú contaste mi historia, pero la contaste con tus palabras, sin preguntarme si quería que se supiera. ¿Tú crees que eso es ayudar? ¿Tú crees que eso es amor? No sé si es amor, pero es lo único que me salió a hacer. No quiero que sigas sufriendo por lo que no hiciste mal, pues déjame sufrir como yo decida». María le cerró la puerta con calma, no de golpe, no con rabia, solo con dolor, un dolor que ya no quería compartir con nadie. Julián se quedó parado ahí, mirando la puerta cerrada, con los ojos vacíos. Sintió que todo lo que había intentado construir en las últimas semanas se había venido abajo otra vez, y no por odio, no por una traición, sino porque a veces
Aunque uno tenga buenas intenciones, no es suficiente. Esa noche, María no durmió. Se sentó en el patio, con un té en las manos, viendo el cielo nublado. Su mamá dormía en el cuarto, Camila también. El silencio era lo único que la acompañaba. Pensó en su hermana, en aquella noche donde todo cambió. Pensó en Julián, en cómo la había amado, en cómo la había dejado, en cómo había vuelto, y por primera vez pensó en irse, levantarse, sí, pero lejos. Empezar de cero en otro lugar, donde no la señalaran, donde no la buscaran, donde pudiera ser solo ella con Camila y con la memoria de su hermana, porque por más que quisiera seguir, ya no sabía si quedarse ahí era lo correcto. Mientras tanto, en la casa de Estela, las cosas no estaban tranquilas. Lorena había perdido el control de la situación. Estela le reclamaba todo, que se había precipitado, que había provocado una reacción contraria, que Julián estaba más terco que nunca. Lorena, cansada, con el maquillaje corrido y una copa en la mano, gritó lo que tenía atorado desde hace días. ¿Sabes qué? Ya no me importa. Si tu hijo quiere arruinarse, que lo haga. Yo ya hice lo que pude. Yo ya me ensucié las manos. Tú no hiciste nada bien. Lo echaste todo a perder. No, él nunca te va a escuchar. Porque no es como tú. Porque la ama. Y por más que le pongas piedras, se va a seguir cayendo por ella. Estela la miró como si no la reconociera. Entonces lárgate. Ya me voy. Y se fue, sin mirar atrás. Esa noche, el teléfono de Estela sonó. Era el abogado de la familia. Tenemos un problema, le dijo. Alguien está filtrando información desde dentro. Lo de María, lo del chantaje, todo. Nos están investigando. Estela colgó sin responder. Se sentó en la sala, con las luces apagadas, y por primera vez entendió que los hilos que siempre había movido ya no le obedecían. Julián pasaba los días como si todo estuviera en pausa. Iba a la oficina pero no trabajaba. Comía pero no sentía el sabor. Hablaba con gente pero no escuchaba lo que decían. Después de lo que pasó con María, algo dentro de él se había apagado. No sabía si fue por lo que le dijo, por cómo lo miró o por cómo le cerró la puerta, pero sentía que esta vez no se trataba solo de orgullo herido. Era otra cosa. Era como si se le hubiera roto algo que ya no podía arreglar con flores, ni con disculpas, ni con buenas intenciones. Mientras tanto, en casa de María, las cosas seguían, pero a otro ritmo. Camila volvió al kinder con la misma alegría de siempre, sin saber todo lo que se movía detrás de su inocencia. Doña Lupe se recuperaba lento, pero firme, y María simplemente resistía. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, organizaba los papeles del nuevo local, pero sin emoción. Ya no había ilusión, solo responsabilidad, y eso era lo único que la mantenía en pie. El local, por fuera, ya estaba pintado. El rótulo con el nombre Dulce Esperanza colgaba sobre la entrada, pintado a mano por un vecino artista. Julián había dejado todo cubierto: papeles legales, permisos, mobiliario básico, vitrinas, estufa, refrigerador y una computadora para los pedidos. Cumplió lo que prometió, sin pedir nada a cambio. María visitó el lugar un viernes por la tarde. Entró sola, con una libreta en la mano, y se quedó parada en el centro del espacio vacío. Olía a pintura fresca, a piso recién trapeado, a nuevo. Se acercó al mostrador, pasó los dedos por la madera y luego respiró hondo. No sonrió, no lloró. Solo se sentó en una de las sillas del fondo y se quedó ahí, mirando todo en silencio. Una señora del local de al lado se asomó. ¿Eres la dueña? Sí, respondió María sin moverse. Se ve bonito. Ojalá te vaya bien. Gracias. Y la señora se fue. María sacó la libreta, anotó unas cosas sobre precios, proveedores, recetas, y luego se quedó mirando una hoja en blanco. Escribió un nombre, Julián. Luego lo tachó con fuerza. Cerró la libreta y se fue. Esa noche, Julián recibió una llamada de Mauro. ¿Todavía piensas en ella? No he dejado de hacerlo. Entonces, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no puedo forzar lo que ya no quiere ser? Pero no has dejado de quererla. Eso no cambia nada si ella ya me cerró la puerta. Mauro hizo una pausa. ¿Y si ella está esperando que insistas? ¿Y si no? ¿Y si solo se alejó porque necesita estar sola? Entonces al menos ve y pregúntale. Julián colgó sin prometer nada. Al día siguiente, fue al local. No avisó. Solo apareció con una caja en las manos. Eran dulces, de los que ella vendía. Quería entregárselos como cliente, no como exnovio, ni como el que ayudó, ni como nada más. Cuando llegó, la puerta estaba abierta. María estaba adentro, barriendo. Lo vio entrar y se quedó quieta.
Hola, dijo él, con voz tranquila. Hola, te traje esto. Me dijiste que querías seguir vendiendo lo que tú haces. Pensé que a lo mejor te servía. Ella miró la caja. No la tocó. Gracias. ¿Puedo pasar? Ya estás adentro. Julián sonrió leve, pero no se acercó más. Caminó hasta la mesa del fondo y dejó la caja ahí. Se ve muy bien todo. El local, el nombre. Sí. ¿Y cuándo abres? En 2 semanas. Aún me falta pintura en la parte trasera y organizar el menú. ¿Vas a hacer postres? Sí. Y café. Quiero que sea un lugar bonito. Simple. Va a serlo. María asintió. Luego lo miró, seria. ¿Viniste a ver el local o a verme a mí? A las 2. ¿Y qué esperas que pase? Nada. Solo quería saber cómo estás. Estoy cansada, pero bien. Y te agradezco lo que hiciste. Por el local. Por todo. No fue por agradecimiento. Ya lo sé. Pero eso no cambia las cosas. ¿Qué cosas? Que entre tú y yo hay algo que ya no se puede reparar. Julián bajó la mirada. Lo intenté. Lo sé. Y fallé otra vez. No fallaste. Pero llegaste tarde. María se acercó a la vitrina. Limpió el cristal con un trapo. Lo hacía para no tener que mirarlo directo. Yo no soy la misma de antes, Julián. Ya no tengo espacio para promesas, ni para esperanzas, ni para enamorarme de nuevo. ¿Y si no se trata de enamorarte? ¿Entonces de qué? De acompañarte, de estar, sin condiciones. No es tan simple. Yo no vine a pedirte nada. Solo vine a decirte que, si algún día necesitas algo, aquí estoy. María asintió, sin emoción. Está bien. ¿Puedo venir el día que abras? Claro, pero como cliente, como tú quieras. Se quedó ahí un momento más. Luego se giró hacia la puerta. Cuídate, María. Tú también. Y se fue. Cuando cerró la puerta, María se apoyó contra ella. No lloró, pero se quebró por dentro. No porque quisiera que volviera, sino porque dolía tener que decirle que no. Porque había una parte de ella que todavía lo quería, pero no podía permitirse volver a sufrir. Ya no. Ese día, cuando Julián llegó a casa, encontró una carta sobre su cama. Era de su madre. Decía que se iba de viaje por un tiempo, que necesitaba pensar, que las cosas se le habían salido de las manos. No pedía perdón. Solo decía que no entendía por qué todo había salido tan mal, y que esperaba que algún día él entendiera que todo lo hizo por su bien. Julián la rompió en pedazos sin leerla 2 veces. Ya no necesitaba explicaciones. Esa misma noche, María se sentó en la sala con su mamá. ¿Y Julián? No va a volver. Doña Lupe no dijo nada. Solo la miró. ¿Y eso está bien? No lo sé. Pero por ahora, lo necesito lejos. Doña Lupe le tomó la mano. A veces uno no necesita que lo amen más, solo que no lo vuelvan a lastimar. María cerró los ojos. Sí, eso era lo que la separaba de Julián ahora. No el pasado, no la clase social, no los rumores. Era el miedo de volver a confiar. Era el abismo que se abre cuando ya no puedes lanzarte. Porque esta vez, si caes, no te vas a levantar. Eran las 3 de la tarde cuando el correo de Julián recibió un archivo de video anónimo. No había remitente, no había asunto, solo un enlace adjunto con un nombre frío y simple, Revelación UMP4. Estaba solo en su oficina. Dudó un segundo. Lo abrió. La imagen era clara. Una cámara de seguridad, tal vez de una oficina, captaba una sala pequeña con 2 sillones y una mesa al centro. Lorena entraba primero, con el celular en la mano. Se sentaba con elegancia, cruzaba las piernas, tomaba agua. Después aparecía el hombre que le había entregado el sobre semanas atrás. Era el mismo sujeto que lo había chantajeado con la carpeta falsa sobre María. Julián lo reconoció de inmediato. La conversación no tenía audio, pero la cámara lo decía todo. Lorena le entregaba dinero. El tipo asentía, sacaba unos papeles, los mostraba. Ella señalaba algo, hablaban. Luego él guardaba todo y se iba. Al final, Lorena se reía como si todo estuviera bajo control, como si el mundo entero fuera su peón. Julián se quedó sin palabras. El corazón le latía fuerte. Por dentro se le revolvió algo entre rabia, vergüenza y asco. No era una suposición, no era intuición, era prueba, clara, directa, definitiva. Lorena había sido la mente detrás del chantaje, y seguramente no actuó sola. Marcó de inmediato a Mauro. ¿Dónde estás? En la oficina, ¿por? Necesito verte ya. Media hora después, estaban los dos viendo el video en la sala privada de juntas. ¿De dónde salió esto?, preguntó Mauro, sin despegar la vista. No sé, me lo mandaron sin datos. ¿Estás seguro de que nadie más lo ha visto? Solo tú. Entonces tenemos que movernos rápido. ¿Qué propones? Primero asegurarlo, y después confrontarla. ¿A Lorena?
Y a tu madre. Julián respiró hondo. Sentía una mezcla de alivio y rabia. Alivio por saber la verdad. Rabia por todo el daño que ya estaba hecho. Y miedo. Porque si eso salía a la luz, si los medios llegaban a tenerlo, el escándalo sería brutal. No por él, sino por María, por Camila, por el nuevo negocio, por todo. Esa misma tarde Julián llamó a Lorena. Le pidió que se vieran en su oficina al día siguiente. Ella aceptó sin preguntar. Al colgar, fue directo con Estela. Ya cayó. Estela la miró con desconfianza. ¿Qué hiciste ahora? Solo lo que tú querías. Pero él no es tonto. Va a buscarte después de esto. ¿Después de qué? Después de que vea el video. ¿Qué video? Lorena se quedó callada. No me digas que alguien grabó. Sí. Y se lo mandaron. Estela se levantó de golpe. Caminó por la sala con pasos cortos y duros. Estás diciendo que Julián tiene pruebas. Exacto. ¿Y qué piensas hacer? Nada. Ya perdimos. Estela se acercó a ella con los ojos duros. Tú perdiste. Yo no. Ah, ¿no? ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Seguir fingiendo que todo fue por su bien? Tú me dijiste que lo harías bien. Y lo hice. Hasta que se nos salió de las manos. Estela se alejó. No dijo más. Pero sabía que la bomba ya estaba a punto de explotar. Al día siguiente, Julián entró a su oficina temprano. Lorena llegó puntual, con vestido rojo, tacones y esa sonrisa falsa que usaba cuando quería controlar una situación. Él no le ofreció café, no le preguntó cómo estaba, solo le señaló la pantalla. Siéntate. Ella se sentó. Él le dio play al video. El silencio era denso. Lorena no se inmutó, no fingió sorpresa, solo esperó a que terminara. ¿Y? ¿Tienes algo que decir? Sí, que te enamoraste de la mujer equivocada. ¿Eso es todo? No. También quiero que sepas que esto no cambia nada, porque tú ya hiciste lo que querías. Defendiste a tu novia ante todos, y aún así, ella no te quiere. Te cerró la puerta. ¿Y sabes por qué? Porque no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Julián se acercó a ella. No necesito salvarla. Solo necesito que tú te largues. Para siempre. Si vuelves a acercarte a ella, a la niña, o a cualquier persona que tenga que ver conmigo, juro por Dios que hago público este video. Lorena lo miró con desprecio. No me amenaces, Julián. No es una amenaza. Es una promesa. Lorena se levantó, lo miró por última vez y salió sin decir adiós. Minutos después, Julián marcó a su madre. Necesito verte. Ya. Estela apareció en su casa con la cara seria, no maquillada, sin peinados perfectos, como si ya supiera lo que venía. ¿De verdad pensaste que iba a dejar pasar esto?, dijo Julián en cuanto la vio. Yo no sabía que Lorena iba a llegar tan lejos. No te hagas, mamá. Esto no lo planeó sola. Estela se sentó. Ya no tenía la fuerza de antes, esa que usaba para manipular, para manejarlo todo. Solo quería protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De una mujer que me ama? ¿De una niña que me admira más que nadie? De repetir la historia. ¿Qué historia? Estela se quedó callada. ¿De qué hablas? Ella bajó la mirada. De tu padre. Julián la miró, confundido. ¿Mi papá? Él se enamoró de una mujer antes que yo. Una mujer que no era de nuestra clase. Su familia lo amenazó, lo presionó, terminó dejándola. Y toda su vida la buscó. En otras. En mí, en otras mujeres. En el trabajo. Nunca fue feliz. Y yo, nunca fui suficiente. Julián no lo podía creer. ¿Entonces por eso te volviste así? Sí, porque preferí tener un hijo controlado a uno que sufriera por amor como él. Julián se levantó. No podía mirarla. Tú no protegiste a nadie, mamá. Tú destruiste. Y ya no te voy a seguir el juego. Estela no dijo nada. Por primera vez, aceptaba que había perdido. Esa noche, Julián fue al local. Estaba cerrado. Tocó, pero nadie respondió. Pegó una nota en la puerta. No quiero molestar. Solo vine a decirte que el juego se acabó. Te debo la verdad completa. Cuando estés lista para escucharla, aquí estaré. Y se fue. El juego, sí, ya se había reventado. Y lo que venía después no era estrategia, era realidad. La nota seguía pegada en la puerta del local cuando María llegó por la mañana. Había salido temprano a comprar café y pan para los trabajadores que estaban terminando la instalación del gas. Cuando vio el papel, lo arrancó con cuidado. Lo reconoció de inmediato. La letra de Julián, firme y apretada, escrita con pluma negra. Leyó la frase una vez, luego otra. Se quedó parada ahí, sin moverse. No sabía si estaba lista para escuchar lo que fuera que él tuviera que decirle. No sabía si le importaba. La puerta del local se abrió detrás de ella. Uno de los albañiles le preguntó si iban a seguir los trabajos. Ella respondió que sí, que todo continuaba igual. Guardó el papel en su bolso, entró y se puso a trabajar. Julián,
por su parte, había amanecido con la decisión tomada. Ya no iba a seguir guardando nada, ni con su madre, ni con María, ni con nadie. Había vivido demasiados años en medio de secretos, silencios forzados, verdades a medias. Y si quería recuperar su vida, no a María, no a Camila, no su imagen, su vida real, la que él quería construir desde cero, tenía que empezar desde ahí. Fue a la oficina de su abogado personal, no Mauro, sino el de la familia, don Esteban, viejo amigo de su padre y de su abuelo. El hombre lo recibió con formalidad, pero con esa mirada incómoda de quien ya se imaginaba a qué venía todo. «Necesito que me hables claro», dijo Julián, sin rodeos. «¿Sobre qué?» «Sobre mi papá y sobre María González». El hombre se tensó. «No sé si sea conveniente. No estoy pidiendo permiso. Estoy exigiendo la verdad». Esteban guardó silencio unos segundos. Se levantó, cerró la puerta de su despacho y bajó las persianas. Luego se sentó frente a Julián, con las manos entrelazadas. «¿Qué sabes tú? Que mi papá estuvo enamorado antes de casarse con mi mamá, que lo obligaron a dejar a esa mujer, y que mi mamá hizo lo mismo conmigo», lo repitió. Esteban asintió, despacio. «La historia se repite, Julián, y no siempre porque uno lo quiera, a veces porque no se atreven a romperla. ¿Quién era esa mujer?» «Se llamaba Leticia Vargas». «¿Y qué tiene que ver con María?» Esteban dudó, tomó aire, y lo soltó de golpe. «Leticia era la madre de María». Julián se congeló. «¿Qué?» Así como lo escuchas. El corazón le dio un vuelco. Un zumbido le cruzó por la cabeza. No podía creer lo que acababa de escuchar. «¿Estás diciendo que mi papá estuvo con Leticia mucho antes de conocer a Estela? Fue un amor joven, intenso, de esos que incomodan a las familias. Leticia era humilde, de barrio. Tu abuelo no la aprobó. La separaron a la fuerza. Le ofrecieron dinero. Le cambiaron la vida a los papás de ella para que la alejaran. ¿Y mi papá? Lo obligaron a casarse con Estela por conveniencia. La familia Gutiérrez necesitaba una imagen limpia, fuerte. Tu mamá venía de buena cuna. Era el match perfecto». Julián sentía que el mundo le giraba al revés. ¿Y María? ¿Es hija de él? No. Leticia ya estaba embarazada cuando conoció a otro hombre, el que María creyó toda su vida que era su padre. No hubo pruebas de lo otro, pero la conexión siempre fue obvia. ¿Y mi mamá sabía? Desde el principio. ¿Por eso la odia tanto? No solo por eso. Estela pensó que Leticia se le iba a aparecer otra vez. Y cuando tú empezaste a salir con María, se dio cuenta de que era hija de ella. No fue difícil atar cabos. Se volvió loca. No soportaba la idea de que la historia se repitiera. ¿Y por qué nadie me dijo nada? Porque Estela amenazó con destruir a quien hablara. ¿Y tú? ¿Te quedaste callado? Esteban bajó la cabeza. Sí, y me arrepiento. Julián se levantó. Estaba pálido, con las manos temblando. Gracias por decírmelo. Pero si María se entera por otro lado, te juro que no te lo perdono. Y se fue. Mauro lo encontró en su oficina una hora después, con la cara desencajada. Julián le contó todo. Mauro no podía creerlo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Decirle la verdad. ¿Estás seguro? Es mucho que procesar. No puedo seguir así. No después de todo lo que ha pasado. ¿Y cómo crees que va a reaccionar? No lo sé, pero si no se lo digo yo, lo va a descubrir por otro lado. Y eso sería peor. María estaba en el local cuando Julián llegó. Esta vez no tocó. Solo se asomó y preguntó si podía hablar con ella. Ella dudó, pero dijo que sí. No había nadie más. «No quiero molestarte», empezó él, con la voz tranquila pero firme. «Pero tengo algo que necesito contarte. Y no es fácil». «Estoy escuchando», respondió María seria. «Lo que voy a decirte cambia muchas cosas, y no quiero que lo tomes como una forma de manipularte. Solo es la verdad, y mereces saberla». María frunció el ceño. «¿Qué pasa, Julián? Tu mamá, Leticia, mi papá estuvo con ella, antes que con mi mamá». María lo miró como si le hablara en otro idioma. ¿Qué? Eran pareja, se amaban, pero los separaron. Mi abuelo, mi familia, todos. Lo obligaron a casarse con mi madre. Leticia desapareció, y nunca más se supo de ella. Hasta que yo te conocí. María dio un paso atrás. «No puede ser». «Sí puede. Y mi mamá lo supo desde que te conocí. Por eso te odió tanto. Porque eras hija de Leticia. ¿Y por qué no me lo dijeron antes? Porque mi familia siempre ha guardado los secretos bajo llave». María se sentó. No sabía si llorar, gritar o reírse. Todo en su cabeza daba vueltas. «Entonces tú y yo
No somos familia, no hay ningún vínculo de sangre, pero la historia se repitió, tal como ellos la vivieron. ¿Y tú lo sabías desde cuándo? Desde hoy. ¿Y qué esperas ahora? ¿Que diga, ay, ahora todo tiene sentido, y vuelva contigo? No espero nada, solo quería que lo supieras. María se tapó la cara con las manos, respiró hondo, y luego lo miró con los ojos llenos de algo que no era rabia ni tristeza. Era vacío. Gracias por decírmelo, pero no sé qué hacer con esto. Lo que tú decidas está bien. Julián, ya no sé si todo esto fue destino o castigo. Yo tampoco. Él se fue sin más. María se quedó sentada en el piso del local, mirando la pared, sin parpadear. Todo tenía sentido ahora, pero eso no significaba que doliera menos. María no abrió el local ese día, ni el siguiente. Desde que Julián le contó lo del pasado entre sus padres, todo se le revolvió por dentro. No porque eso cambiara las cosas entre ellos, porque no había lazos de sangre ni nada que los hiciera familia, sino por lo que representaba. Era como si alguien hubiera abierto la puerta de un cuarto oscuro que llevaba toda la vida cerrado, y ahora ella tenía que entrar y enfrentarse a todo lo que había ahí adentro. Pasó 2 días sin contestar llamadas, sin revisar mensajes, sin hablar con nadie más allá de lo necesario. Camila le preguntó si estaba enferma. Ella dijo que solo estaba cansada, pero por dentro sabía que era otra cosa. Era esa sensación de tener que tomar una decisión que iba a doler, sí o sí, que no tenía vuelta buena, que no iba a dejar a nadie feliz. La noche del segundo día, se sentó con doña Lupe en la sala. La tele estaba encendida, pero bajita, como de costumbre. Había una película mexicana vieja en blanco y negro. Doña Lupe comía semillas de girasol. María, nada. Solo tenía las manos juntas sobre las piernas y la mirada perdida. ¿Qué traes, hija?, preguntó su madre, sin rodeos. Nada, ma. Estoy pensando. Cuando piensas tanto es porque algo te duele. ¿Qué pasó? María dudó unos segundos. Luego lo dijo. El papá de Julián estuvo con mi mamá cuando eran jóvenes. Se amaban. Los separaron. Doña Lupe se quedó callada. Su rostro no cambió. Solo bajó la bolsa de semillas y la puso sobre la mesa. ¿Y tú te enteraste por él? Sí. A él también se lo contaron hace poco. ¿Y eso qué cambia? No lo sé, ma, pero siento que todo se volvió más difícil, como si yo estuviera repitiendo lo mismo que ella vivió, como si mi historia no fuera mía. Doña Lupe suspiró. Las historias no se heredan, María. Las decisiones sí. ¿Tú crees que debería alejarme de él? Yo creo que deberías escuchar tu corazón, el verdadero, no el que tiene miedo, ni el que está enojado, el otro, el que sabe lo que quiere. Y si lo que quiere no es lo mejor, entonces duele, pero se vive. Esa noche, María no durmió. Se levantó a las 4 de la mañana, se preparó un café, se sentó en el patio y miró el cielo negro lleno de nubes. Era agosto, y la humedad pegaba en la piel como si fuera una cobija caliente. Cerró los ojos y pensó en todo. En Camila, en su hermana, en su mamá, en el local, en los días vendiendo dulces, en las noches llorando sola, en las veces que quiso rendirse, y también pensó en Julián, en cómo la miraba, en cómo la buscó, en cómo se equivocó, en cómo regresó, y decidió. Fue hasta la cocina, agarró una hoja y empezó a escribir. Esa mañana, Julián recibió un sobre bajo la puerta de su oficina. Era una hoja doblada en 3 partes. Reconoció la letra de María en cuanto la vio. La abrió con el corazón, latiéndole en el pecho. Julián, gracias por decirme la verdad. Gracias por ser valiente, aunque haya sido tarde. Gracias por no esconderte cuando todo se vino abajo. Yo también tengo algo que decirte. No quiero seguir cargando lo que no me toca. No quiero seguir huyendo, ni repitiendo historias ajenas, pero tampoco quiero arrastrar a nadie a mi caos. Agradezco lo que hiciste por mí, por mi mamá, por Camila. Eso no se olvida, pero no estoy lista para tenerte en mi vida, y no sé si algún día lo estaré. No quiero seguirte viendo como el hombre que casi fue, ni quiero que tú me veas como la mujer que necesita ser rescatada. Ya no quiero vivir en los casi. Ya no puedo. Por eso te pido, con todo el respeto del mundo, que nos demos distancia, que dejes que yo camine con mis propios pasos, que me caiga si me toca, pero que sea mi decisión, y si algún día nuestros caminos se cruzan otra vez, que sea porque estamos listos, no porque estamos rotos. María Julián leyó la carta 3 veces. La primera, con la boca seca. La segunda, con los ojos ardiendo. La tercera, en silencio, sabiendo que no había nada más que hacer. No rompió la hoja, no la guardó en un cajón, la dobló con cuidado, la puso en su cartera y se fue caminando a ninguna parte.
Ese día, María fue al local. Supervisó los últimos detalles, revisó las vitrinas, habló con los vecinos, colocó un cartel en la puerta. Gran apertura. Este sábado a las 10 a.m. Sonrió por primera vez en días. No fue una sonrisa grande, ni feliz, pero era verdadera. Afuera, una señora le dijo: «Te va a ir bien, muchacha. Se nota que todo lo hiciste con amor». María le agradeció. No respondió más. Caminó de regreso a casa con Camila, que iba platicando sobre un dibujo que había hecho en el kinder. Hablaba de flores, de una nube con forma de corazón, y de un perrito que no le salió bien. «¿Sabes qué, tía?», dijo de repente. «Un día te voy a comprar un local gigante». María se agachó, la abrazó y le besó la frente. «No necesito uno gigante, mi amor. Solo necesito que tú estés bien». Camila asintió, sin entender del todo. «Entonces ya estás lista para abrir la tienda, ¿verdad?» «Sí, ya estoy lista». Y lo estaba, pero con un hueco en el pecho, porque hay decisiones que no se toman por gusto. Se toman por necesidad, porque una parte de ti sabe que si no lo haces, te vas a perder, porque seguir amando no siempre significa quedarte, y a veces, alejarte es el único acto de amor que te queda. María lo entendía ahora, y por eso dolía tanto. El sábado amaneció nublado, pero cálido. En el centro de la ciudad, las banquetas todavía estaban húmedas por la lluvia de la madrugada. A las 6:40 de la mañana, María ya estaba en el local, con una cubeta, un trapo y el cabello recogido en un chongo apretado. Revisaba todo por última vez, las vitrinas llenas de dulces, los letreros escritos a mano, el olor a pan recién horneado que salía de la cocina. No era un lugar elegante, pero era suyo, y eso bastaba. Camila llegó a las 8:15 con su mochila de unicornio y una sonrisa que parecía sacada del sol. Venía acompañada de doña Lupe, que aunque iba lento con el bastón, no se perdía ese día por nada del mundo. María les sirvió un chocolatito caliente a cada una, mientras el reloj avanzaba. Faltaban 10 minutos para la apertura cuando María fue al baño. Se miró en el espejo y respiró profundo. Se arregló un poco el cabello, se retocó los labios con un bálsamo barato y se dio una última mirada. Era una mujer cansada, sí, con ojeras, con marcas de vida, pero también con fuerza. Se habló bajito. «Tú puedes». A las 10:00 en punto, abrió la puerta. La gente fue entrando poco a poco. Vecinos, curiosos, algunas mamás de la escuela, uno que otro que había leído sobre el caso en internet, pero ahora quería ver por sí mismo quién era esa mujer que había enfrentado tanto. María los recibía con una sonrisa tranquila, explicaba los precios, ofrecía dulces para probar. Camila les daba servilletas a los clientes con una emoción contagiosa. Todo iba bien. A las 11:12 entró Julián. No llevaba flores, no llevaba caja. Solo iba él, con una camisa azul clara y la mirada baja. María lo vio desde el fondo del local. Por un segundo, sintió como si el mundo se le hiciera más chico. No lo esperaba, o tal vez sí, pero no ese día. Julián se acercó despacio. Hizo fila como todos. Cuando llegó al mostrador, ella no supo qué decir. «Vengo por un mazapán», dijo él, con una media sonrisa. Ella bajó la mirada, tomó uno, lo puso en una bolsita, se lo dio. 10 pesos. «¿Y si pago con la verdad?» María lo miró. La verdad ya fue cobrada. Julián respiró hondo. Asintió. Pagó con una moneda. Se quedó con la bolsita en la mano. «Me alegra que lo hayas logrado. Se ve hermoso todo esto. Gracias. ¿Puedo decirte algo antes de irme?» María dudó, pero asintió con la cabeza. «Me voy unos días. A Oaxaca. A ver unos terrenos de café que dejó mi papá. Tal vez me quede allá un tiempo. Solo quería que lo supieras. No porque espere nada, sino porque ya no quiero seguir apareciendo y desapareciendo de tu vida como si nada. ¿Y qué esperas con eso? Nada. Solo cerrar el ciclo, como debe ser. Ya no voy a insistir. Ya no voy a buscarte. Pero tampoco quería irme sin decirte adiós». María sintió que algo dentro de ella se apretaba. Quiso decirle que no se fuera, pero no lo hizo. Quiso abrazarlo, pero no se movió. Quiso pedirle más tiempo, pero ya no quedaba. «Que te vaya bien, Julián. A ti también, María». Y se fue. No miró atrás. María se quedó de pie, con el cuerpo rígido y el corazón hecho pedazos por dentro. Era un adiós que no tenía drama, ni gritos, ni lágrimas. Era uno de esos silenciosos, pero que se sienten en los huesos. Uno que duele más porque sabes que no hay marcha atrás. Camila se acercó con una paleta en la mano. ¿Era Julián? María asintió sin decir nada. ¿Ya no va a venir? No, mi amor, ya no. ¿Y estás triste? María se agachó hasta quedar a su altura. Un poco. Camila la abrazó, como siempre. «No llores, tía. Aquí estoy yo.
Y María sí lloró, pero no frente a todos. Esperó a que cerraran, a que se fuera el último cliente, a que Camila y doña Lupe se fueran a casa. Entonces se sentó en la silla del rincón, prendió la luz amarilla y dejó que las lágrimas salieran. Era un llanto bajito, apretado, sin ruido. No era solo por Julián, era por todo, por lo que nunca fue, por lo que sí fue y no duró, por lo que casi pasa, por lo que ya no iba a pasar. Era por su hermana, por su mamá enferma, por los años de cargar con la vida de otros y por fin tener la suya, aunque ahora doliera. Mientras tanto, Julián iba manejando por la carretera, rumbo al sur. El aire entraba por la ventana abierta, el radio estaba apagado. Llevaba la carta de María en la guantera, la bolsita del mazapán en el asiento del copiloto, y el corazón tan callado que ni él mismo lo reconocía. Sabía que había hecho lo correcto, que no se trataba de ganar, que no se trataba de quedarse con alguien a la fuerza. Había entendido, a golpes, que el amor no siempre se trata de insistir. A veces, se trata de saber cuándo dar un paso atrás, y él lo dio, porque cuando uno ama de verdad, también sabe irse. Al día siguiente, María fue al local con ojeras nuevas pero con más fuerza. Atendió a los clientes, cocinó, limpió, regañó a Camila por comerse los bombones sin permiso y volvió a empezar, sin esperar nada, pero con todo el corazón puesto. El adiós seguía ahí, presente, pegado a la piel, pero ya no la detenía, porque sí, dolía, y mucho, pero no más que quedarse a medias. Habían pasado ya 3 semanas desde que Julián se fue a Oaxaca. María no volvió a saber de él, no lo mencionaba, no preguntaba por él, no buscaba en redes ni en noticias, nada. Lo había borrado de su rutina diaria, pero no del corazón. Eso seguía ahí, callado, pero firme, como un tatuaje invisible que a veces arde sin que nadie lo toque. El local seguía funcionando bien. No era un éxito explosivo, pero cada día llegaban más clientes. Algunas vecinas empezaron a encargar pastelitos para fiestas, otros se acercaban solo por el café, y los niños del barrio pasaban después de la escuela por dulces de 5 pesos. María ya se sabía los gustos de todos. Se había ganado su espacio con trabajo, no con lástima. Una tarde, llegó al local una señora mayor, de unos 60 y tantos años, con vestido de flores, collar grueso y perfume fuerte. Iba bien arreglada, pero con los ojos cargados de vida. Pidió un capuchino y se sentó en una de las mesas del fondo. Se quedó ahí, mirando el lugar con calma. María la atendió personalmente. ¿Se le ofrece algo más? La señora la miró con una sonrisa amable. ¿Eres María? Sí. Me dijeron que este lugar era tuyo. Muy bonito, hija. Se nota el esfuerzo. Muchas gracias. ¿Nos conocemos? La señora dudó un segundo. Soy Teresa. Teresa Vargas, hermana de tu mamá. María se quedó inmóvil. Era la tía que su mamá había dejado de ver desde hacía décadas. La tía que su mamá nunca mencionaba con gusto. La que vivía en el norte y que, según los chismes viejos, se había distanciado de la familia por un pleito que nadie recordaba con exactitud. Perdón, es que no te ubicaba. Lo imaginé, pero vine porque alguien me pidió que lo hiciera. ¿Alguien? Teresa sacó una carta del bolso, una hoja doblada, sin sobre. Me la dejó hace 2 semanas. Me pidió que te la entregara si decidías seguir con tu negocio. ¿Quién? Léela. María la tomó con manos temblorosas. La abrió. Reconoció la letra al instante. Era la de Estela. El corazón le dio un vuelco. María, no espero que me perdones, ni que me entiendas. Solo espero que leas esto hasta el final. Sé que toda mi vida fui una piedra en tu camino, y lo hice con intención. No puedo disfrazarlo. Te vi como una amenaza desde el primer día, no por lo que eras, sino por lo que despertabas en Julián. Esa forma en la que él te miraba, nunca la vi en nadie más, ni siquiera cuando estaba con Lorena. Te odié porque me recordabas a Leticia, a la mujer que mi esposo amó antes que a mí. Durante años viví con la sombra de ese fantasma, y cuando supe que tú eras su hija, fue como si el pasado me viniera a cobrar todo. La culpa me fue pudriendo. Me convertí en alguien que ya no reconocía, y el día que lo entendí fue cuando Julián me enfrentó. Ahí supe que lo había perdido, y que tú habías ganado. No su dinero, no su apellido. Habías ganado su corazón. Sé que se fue, y sé que no piensas en volver a buscarlo. Pero hay algo que no sabes. Él renunció a su parte de la empresa. Dejó todo a nombre de su hermana menor y de la fundación que estamos armando para mujeres que, como tú, cargan con vidas que no eligieron. Me pidió que no te lo dijera, pero yo no estoy aquí para cuidar su imagen. Estoy aquí para cerrar lo que rompí. Tú ya no eres la hija de Leticia,
ni la hermana de esa tragedia, ni la sobrina perdida. Eres tú, María González, la mujer que resistió todo y ganó. Espero que lo sepas. Estela. María terminó de leer con los ojos brillosos. No lloró, no habló, solo se quedó ahí, sentada, con la carta en las manos. Teresa le acarició el brazo con cuidado. No me fui porque quise, María. Tu mamá se alejó de todos, pero yo siempre supe que ella tenía algo más que contar, y creo que tú eres parte de eso que nunca nos dijo. ¿Sabías lo de ella y el papá de Julián? Sí, pero no era mi historia que contar. María guardó silencio. El corazón le latía fuerte. Sentía que todo lo que había pasado en los últimos meses cobraba un nuevo sentido. No sabía si estaba feliz, enojada o simplemente agotada, pero sabía algo. No se había rendido. Teresa se fue al poco rato. Le dejó un número de teléfono y una invitación. Cuando quieras saber más de tu mamá, ven a visitarme. Te prometo que no te vas a arrepentir. Esa noche, María cerró el local con Camila en los brazos. La niña se había quedado dormida en el rincón mientras dibujaba. Doña Lupe ya dormía en casa. María se acostó con la cabeza llena, pero el cuerpo en paz. Revisó su celular antes de dormir. Entró al perfil de Julián. No había publicaciones nuevas, solo una historia. Una foto de una taza de barro con café de olla y el texto: donde empieza la raíz, también florece el alma. No le dio me gusta, no reaccionó, solo apagó el teléfono. Al día siguiente, despertó con un mensaje de voz. Era de Estela. María, no sé si este número sigue funcionando. Solo quería decirte que me voy de la ciudad por tiempo indefinido. Estoy en paz. Tú y yo nunca seremos amigas, pero gracias por enseñarme a perder. A veces, eso también se gana. María no respondió, pero en su rostro apareció esa sonrisa pequeña, casi imperceptible, que aparece cuando algo se libera sin que nadie lo vea. Faltaban 2 días para el aniversario luctuoso de su hermana, y esta vez sí estaba lista para enfrentarlo. El primer aniversario de la muerte de su hermana llegó con un silencio diferente. No fue como el año pasado, cuando todo era desorden, tristeza y rabia. Esta vez, María se levantó temprano, preparó café para su mamá, puso el uniforme de Camila sobre la silla y se metió al cuarto a buscar una caja de madera que guardaba bajo su cama. La abrió con cuidado. Adentro había fotos, cartas viejas, un par de aretes sin par, un suéter gris que ya no olía a nada y una libreta rota por los bordes. Era de su hermana. En la primera página decía: lo único que quiero es que Camila crezca sabiendo que fue amada. María cerró los ojos, respiró, luego se vistió, se peinó y llevó a Camila a la escuela. Ese día, en vez de ir al local, tomó un taxi al Panteón. Llevaba un ramo de girasoles y un mazapán envuelto con una cinta verde. Sabía que su hermana odiaba los funerales serios. Siempre decía que si un día se moría, quería que la recordaran riéndose, y María no lo lograba aún, pero al menos ya no lloraba con rabia. Ahora lloraba con calma, con memoria. Se quedó ahí casi 1 hora. Habló sola. Contó cómo iba el local, cómo estaba Camila, cómo su mamá ya se quejaba menos. Le habló de Julián, no de todo, solo de lo que dolía menos. Le dijo que sí, que lo había amado, que aún lo quería, pero que no sabía si el amor alcanzaba, que a veces era mejor soltar, aunque diera miedo. Antes de irse, dejó el mazapán sobre la lápida y dijo bajito: te extraño, pero ya no me caigo diario. Volvió caminando, lenta, cansada, pero en paz. Al llegar al local, encontró un sobre sin remitente en la rendija de la puerta. Pensó que era alguna cuenta atrasada. Lo abrió sin cuidado. Adentro había una sola hoja. María, el terreno de Oaxaca ya está limpio. Hay espacio para sembrar café, para hacer pan, para construir algo desde cero. Me dijeron que allá también hay niñas que aman los dulces. Si algún día te cansas de la ciudad, allá te espera un lugar. Y yo, si quieres. Si no, igual deseo que seas feliz. Era letra de Julián. Pero ya no era un intento desesperado. Era una invitación, una semilla, una puerta abierta, sin presión. María guardó la nota en su bolsa. No dijo nada. Se puso a trabajar. Atendió clientes. Lavó charolas. Cocinó galletas de mantequilla con Camila. No habló del tema con nadie, ni siquiera con doña Lupe. Pero esa noche, mientras todos dormían, encendió la computadora, buscó rutas de autobús a Oaxaca y tomó nota de los horarios. No era una decisión aún, solo una posibilidad. 2 semanas después, el local cumplió 1 mes abierto. María hizo pastelitos para regalar a los primeros 10 clientes.
Camila les escribió notitas a mano. Llegaron muchos. Algunos ya eran habituales, otros eran nuevos. La calle estaba llena de gente, de risas, de niños corriendo. María los observaba desde el mostrador, con el corazón lleno, aunque con un huequito ahí donde el nombre de Julián seguía latiendo bajito. A las 11:33 entró un hombre con sombrero de palma, camisa remangada, pantalón de mezclilla. Venía con tierra en los zapatos y sol en la piel. Camila fue la primera en verlo. «Tía, ahí está Julián». María levantó la vista. Y sí, era él. Se quitó el sombrero al entrar. No traía flores ni dulces. Solo traía cara de alguien que no vino a rogar, pero sí a intentar una última vez. Ella no dijo nada, tampoco él. Solo se quedaron viéndose, hasta que él rompió el silencio. «Vine por un pan de vainilla. Y por la verdad». «¿Cuál verdad? Que te sigo queriendo. Que no se me quitó. Que no me importan los finales, si tú estás en el camino». María respiró. Despacio. Salió del mostrador. Se paró frente a él. «¿Y si te digo que yo ya no quiero sufrir más? Entonces no sufras. Solo ven. Y si no quieres venir, yo me quedo. Me adapto. Aprendo. Pero ya no quiero estar lejos. ¿Y si me vuelves a fallar? Entonces me voy sin pelear. Pero no me iré sin intentar». Camila los miraba con los ojos grandes. «¿Eso quiere decir que ya van a ser novios otra vez?» María soltó una risa bajita. Julián se encogió de hombros. «No sé, Camila. Eso lo decide tu tía». María miró a su sobrina, luego a él. Cerró los ojos un segundo y habló. «No sé si esto va a funcionar. No sé si mañana me voy a arrepentir. Pero ya me cansé de vivir con miedo». Julián la miró sin decir nada. Solo esperó. «Así que sí, pero paso a paso, sin promesas grandes, sin cuentos de hadas. Solo tú, yo y Camila. ¿Va? Va». No se abrazaron de golpe, no se besaron con música de fondo, solo se tomaron de la mano, y en ese momento, sin decirlo, supieron que todo lo que dolió, todo lo que se rompió, todo lo que casi los mata, valió la pena, porque el amor sí tenía razón.